componentes y pasar directamente un poco al contenido que hemos intentado desarrollar de la forma más atractiva posible. Bueno, yo me llamo Tomás Garicano, soy Senior Advisor en Atrevia en el Departamento de Sostenibilidad y Reputación. Provengo del mundo académico, durante muchos años trabajé en el Instituto de Empresa, en IT Business School, luego también tiene IT University. He sido consultor durante muchos años y mi especialidad tiene que ver con finanzas corporativas, gobierno corporativo y luego sostenibilidad, ESG y estas cuestiones. Me incorporé a Atrevia hace 2 o 3 años y, como os digo, o como ya les he dicho, trabajo en el Departamento de Sostenibilidad y Reputación. Lo primero que querría hacer es, dado que hoy en esta mesa redonda, la primera, vamos a hablar de turismo y sostenibilidad, turismo sostenible, ecoturismo y demás. Bueno, pues muy brevemente recordar lo que para nosotros desde nuestro departamento es esto de la sostenibilidad y ESG, y luego explicarles un poco cómo hemos enfocado la mesa redonda y qué es lo que vamos a hacer en esa mesa redonda. Bueno, para nosotros la sostenibilidad es una cualidad relacionada con actividades de negocio duraderas o perdurables. Se trata de actividades que pueden desarrollarse a lo largo de un periodo de tiempo largo, si valga la redundancia, sin agotar los recursos y sin perjudicar notablemente al medio ambiente. De alguna manera, Brundtland fue más allá, definió el desarrollo sostenible como aquel que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, ahí nos quedamos porque tampoco quiero aburrirles con definiciones. Entendemos lo que es. Con respecto a ESG, ahí sí que hay mucha polémica, porque nosotros lo enfocamos un poco como lo enfoca la Unión Europea, ¿no? ESG para nosotros es un marco conceptual que contempla los llamados asuntos de sostenibilidad. Los asuntos de sostenibilidad para la Unión Europea son básicamente los que se contienen en el acrónimo ESG, en español ASG, que tiene que ver con el medio ambiente, social, personas y sociedad, y luego lo que sería la gobernanza o gobierno corporativo. La Unión Europea añade 2 o 3 cuestiones más que son muy importantes y que tienen que ver con los derechos humanos, la corrupción y el soborno, tema que, por cierto, también preocupa mucho a las Naciones Unidas. Y nosotros también partimos de ese marco. Y para nosotros entendemos que ESG es un marco que se utiliza básicamente para evaluar las prácticas de negocio de una empresa y los resultados de esas prácticas en relación con los asuntos de sostenibilidad. Es decir, cómo se comporta la empresa, qué prácticas sigue en términos de la relación que tiene sus comportamientos con el medio ambiente, con la gobernanza, con las personas y la sociedad. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, son unas pequeñas definiciones en las que creo que estamos todos de acuerdo, pues me gustaría decirles cómo hemos enfocado la mesa redonda. Hemos hecho una primera distinción, lo hablaba hace un momento con Sofía, entre lo que sería el enfoque de la sostenibilidad desde el punto de vista de una empresa, ya sea como un enfoque de cumplimiento o como un enfoque estratégico. El informe de cumplimiento es un enfoque que lo que nos muestra es que la empresa lo que quiere es cumplir con la normativa. Por ejemplo, en España hoy día hay unos informes de sostenibilidad que obligatoriamente las empresas de un determinado nivel de facturación y de personas o de empleados tienen que presentar. Entonces, claro, ¿cómo enfoco yo esto? Simplemente quiero cumplir y cuando llega el momento de cumplir llamo a Atrevia, que nos llaman, y tenemos que rellenar, entre comillas, ese documento y dárselo porque hay que cumplir, o hay que ir un poquito más allá. Pero claro, eso a lo que te puede llevar es a prácticas que nosotros naturalmente no recomendamos, como el greenwashing, aunque hoy día ya se habla también de purpose washing, de governance washing y de todo el washing que se puede ir haciendo con todos los aspectos. Nosotros creemos que hay que ir un poquito más allá y que eso tiene que tener un componente estratégico. Es decir, la sostenibilidad se tiene que convertir, en nuestra opinión, como Atrevia, en un pilar estratégico de la compañía. Es decir, en lo que es la formulación estratégica, en lo que es el propósito, misión, visión, valores, tiene que aparecer la sostenibilidad. Y naturalmente, derivado de ello, tiene que aparecer todo lo relacionado con los grupos de interés o stakeholders. ¿Quiénes son esos grupos de interés? ¿Cuáles son los más importantes para mí
cuáles son sus demandas, sus necesidades, sus preocupaciones, cómo respondo yo a esas demandas, cómo informo sobre esa relación. Bueno, pues todo eso es, de alguna manera, integrar todo lo que tiene que ver con sostenibilidad en lo que sería el planteamiento estratégico de la empresa. Y es donde, desde Atrevia, estamos haciendo mucha incidencia. Tenemos clientes que nos piden solo la primera parte, que sería el cumplimiento, pero estamos también con clientes que nos piden las dos cosas. Nosotros creemos que hay una relación directa entre una cosa y la otra. Es decir, si a ti, al final, la sostenibilidad es un pilar estratégico de la empresa, me parece claro que a la hora de cumplimentar ese informe de sostenibilidad no vas a tener ningún problema, porque estarás contando lo que estás haciendo. Sin embargo, si no es para ti importante, bueno, pues ahí puedes tener un problema, porque podemos derivar en esas prácticas no deseadas de greenwashing y demás. Bueno, nosotros hemos, por lo tanto, dedicado una primera parte de esta mesa redonda a eso, a ese aspecto. Ya lo veremos ahora con las preguntas. Y en la segunda, o el segundo gran tema que vamos a tratar, es el del consumidor responsable. Es decir, en el ámbito de lo que es el mundo del turismo existe ese consumidor responsable con una serie de características que luego analizaremos, que está o no está dispuesto a pagar más por ese viaje. ¿Recordáis aquello de willing to pay to go green? Bueno, pues hay mucho lío con eso, porque hay mucha gente que dice que sí, pero yo se lo preguntaba a mi mujer y le decía, oye, tengo en una conferencia y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está el litro de aceite? Ya sé que no tiene nada que ver con el turismo, pero bueno, el litro de aceite refinado extra, no sé qué. Me dice, 10 euros. Me ha dicho eso, supongo que es cierto. Y le digo, ¿de cuánto estaríamos dispuestos a pagar más? Y me dice, yo nada, que es carísimo ya. Claro, yo la pregunta que me hago es esta. ¿Nos hemos puesto alguna vez en la puerta de un supermercado o de una agencia de viajes y le hemos preguntado, no a uno que viene y que, oiga, sobre todo, cuesta más el ser sostenible? Y hoy lo veremos en el ámbito de la sostenibilidad. Por lo tanto, hablaremos del cliente sostenible, de si existe o no esta figura, de si está dispuesto a pagar más o menos y, bueno, cómo gestionamos, cómo manejamos esa cuestión. Y luego dejaremos una pequeña parte final a lo que sería un análisis de lo que serían retos, riesgos y oportunidades de la sostenibilidad del mundo del turismo. Recordar también muy brevemente la importancia del sector turístico en España, pues representa más o menos entre el 12 y el 13% del PIB, del PIB, perdón, y en términos de empleo, pues estamos hablando también de, en términos del 11, el 10, el 11%. Es decir, estamos hablando de algo que tiene mucha importancia. España, además, en turismo dicen que es la segunda potencia mundial, por lo menos el número de visitantes, y bueno, pues yo creo que eso también da idea de la dimensión y la importancia de este sector. Bien, hecha esta pequeña introducción, yo ya lo que voy a hacer es presentarles a nuestros invitados y vamos a pasar directamente a la parte de las preguntas. A mi izquierda está Sofía Gutiérrez. Ella es directora asociada, directora adjunta de Desarrollo Sostenible en la Organización Mundial de Turismo. Conocéis todos esa organización. Yo creo que es una persona que nos puede contar muchas cosas de interés relacionadas con la sostenibilidad del mundo del turismo. A su izquierda está Raquel Nogueira, que es experta en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa del diario El Español. Y a su izquierda está Cecilio Martel, que es director comercial nacional en Nautalia, que es una agencia de viajes. Bueno, pues hechas estas presentaciones muy rápidas, vamos directamente a por la primera pregunta, centrándonos en la parte de las empresas. Y la primera pregunta es un poco para los tres. Recordad que tenemos un tiempo limitado, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo tiene que ser el turismo para ser sostenible? Esta sería, ¿cuál debería ser? Bueno, empezar en ese orden, si queréis. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Atrevia por la invitación. Es un placer estar aquí. Y gracias, Tomás, por la introducción sobre la sostenibilidad. Un poco solamente para añadir que en términos generales, o sea, no hay realmente una definición exacta de lo que es la sostenibilidad del turismo. Digamos que la sostenibilidad es un proceso continuo de mejora, es la aspiración que tenemos todos de llegar hasta ese punto en el cual nosotros nos aseguremos que las tres dimensiones de la sostenibilidad, la económica, la medioambiental y la social, estén balanceadas. Queremos un turismo que contribuya a proteger el medio ambiente, que proteja la cultura, que contribuya socioeconómicamente a las economías, a las sociedades. Entonces, todo un paquete de elementos a los cuales apostamos y para los cuales
trabajamos, es un compromiso constante para poder alcanzar esos objetivos. Y un aspecto muy importante dentro de la sostenibilidad es el de medir y el de monitorear, y ese es un trabajo que estamos haciendo desde la OMT desde hace mucho tiempo ya a través de una red de observatorios internacionales de desarrollo sostenible que tenemos. Estos observatorios son a nivel mundial, una red internacional, tenemos 42 observatorios, y de esos observatorios 6 son en España, ya están en España, para que, un poco para apoyar la importancia del turismo para España. España ha hecho grandes avances en este sentido. Y un elemento que también quería mencionar es, hablamos de la sostenibilidad, por supuesto, es el objetivo, es la aspiración que tenemos y hacia la cual trabajamos, pero el otro elemento importante es la resiliencia. Hablamos mucho de la resiliencia, sobre todo en el contexto de la crisis, de la pandemia que todos desafortunadamente hemos vivido. Y quiero mencionar, sé que no tengo mucho tiempo, pero es que quiero mencionar esto porque es algo muy importante, y nosotros somos una agencia especializada en las Naciones Unidas en turismo, y a nivel de las Naciones Unidas, justamente el año pasado se aprobó por primera vez una resolución que reconoce la importancia de hacer hincapié en la resiliencia, no solo la sostenibilidad, sino la resiliencia. Y tenemos una resolución que se titula Promoción del Turismo Sostenible y Resiliente, incluido el ecoturismo, para la reducción de la pobreza y la promoción del medio ambiente. Entonces, tenemos eso por un lado, y además, en febrero de este año, la ONU también ha aprobado una nueva resolución por la cual se establece el 17 de febrero de cada año como el año de la resiliencia turística. Entonces, todo esto pone de relevancia la necesidad de fortalecer la resiliencia del sector, de estar mejor preparados para sortear cualquier tipo de crisis, como puede ser la crisis sanitarias, económicas, o las causadas por fenómenos naturales o incluso por el ser humano. Entonces, ese es un elemento que quería destacar. Gracias. Ahora os paso la palabra. Me gusta que haya planteado lo de la resiliencia. Lo íbamos a haber planteado después, pero luego volveremos sobre ello. Nosotros creemos que es un reto lo de la resiliencia, es decir, esa capacidad de adaptación, de flexibilidad, de ser capaz de superar situaciones adversas, evidentemente es una de las claves, es uno de los retos y al mismo tiempo una oportunidad, es un riesgo y una oportunidad. Pero bueno. No, justo, es que además voy a coger el relevo, porque sin resiliencia no hay sostenibilidad. Por supuesto. Y no hay turismo sostenible si no hay resiliencia a la vez, ¿no? Porque es que, claro, preguntabas, ¿qué es el turismo sostenible, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el turismo para que sea sostenible? Y yo creo que todos más o menos tenemos una idea en la cabeza, pero a la vez es muy complicado de definir. Pero lo que está claro es que el turismo, tal y como se ha venido planteando en el siglo XX y los primeros 20 años de este siglo, a nivel mundial, masificado, es insostenible en todos los aspectos. Es insostenible ya no solo para el medio ambiente, que además lo vemos en España, lo vemos muy claro en las zonas costeras, ¿no? Es también insostenible para las personas, porque lo hemos visto en Nueva York, lo hemos visto en Londres, lo hemos visto en París, lo hemos visto en Barcelona, lo vemos en Madrid. La masificación del turismo, la turistificación, trae gentrificación, expulsa, ¿no?, a los propios ciudadanos de los centros fuera. Entonces, bueno, al final es una reflexión complicada, ¿no? Porque tenemos que decir, vale, es que el turismo, en España el turismo es muy importante, pero ¿vale todo para que ese turismo crezca? Tenemos unos retos medioambientales, sobre todo, que van a ser también sociales y van a ser también económicos por delante, complicados, ¿no? Por muy bien que vayamos cumpliendo los objetivos de Naciones Unidas, los retos van a estar ahí. Las temperaturas de nuestro país van a subir, ya lo estamos viendo, y eso va a implicar también que el turismo tenga que repensarse, porque si a lo mejor es más sostenible, si a lo mejor es más, ¿cómo decirlo?, más amable con la ciudadanía, con los locales, con la economía, ¿no? Apuesta más por las pequeñas, la economía de barrio y la economía rural también. Si es más amable con el medio ambiente, también va a ser más resiliente a la hora de enfrentarse a esos retos climáticos que tenemos por delante. Y si acaso, sí me gustaría introducir un matiz, y tiene que ver con los distintos tipos de turismo, ¿no? Porque al final el turismo de negocios, yo como viajero de negocios tengo poco poder de decisión. Si mi empresa me manda que yo mañana tengo que ir a Singapur, pues es que tengo que contaminar y tengo que emitir un CO2 que no es el mismo en clase turista que en clase business. Y si la política de empresas, la política de viajes de mi empresa es que yo a partir de 5 horas tengo que cobrar en business, hombre, puedo renunciar a la clase business, pero voy a ir mucho más incómodo que de la otra manera. Entonces, en el turismo de negocios, yo creo que tenemos
menos posibilidad de direccionar, aunque luego en la ronda de preguntas yo creo que sí que podremos dar alguna pincelada de cómo realmente sí que está en nuestra mano. Y en el turismo vacacional, ahí sí que tenemos el margen de maniobra, porque al final somos nosotros, en base a nuestro presupuesto y a nuestros gustos, a dónde queremos ir y cómo queremos ir. Y ahí es importante analizar lo que es la cadena de valor de los distintos proveedores que forman el viajero, compañía aérea, hotel, rentacar, y bueno, dentro de esas compañías, cuáles contaminan más o cuáles contaminan menos. Y esto es fácilmente probable, ¿no? Y demostrable. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo no me atreví a hacerlo para que no se me viera la pata de consultor, pero el tema de la sostenibilidad económico-financiera para mí es vital. Entonces, para nosotros que una empresa cree valor económico sostenible a largo plazo, es necesario, porque si no, no hay sostenibilidad de ningún tipo, ¿no? Por lo tanto, yo siempre he sido, lo digo aquí, porque se me ocurre así casi sobre la marcha, que a mí más que ESG debería hablarse de FESG, de FESG. Me gustan esos tres esto, pero dicen, no, es que lo de las finanzas y la creación de valor está implícitamente considerado. Bueno, eso de lo implícitamente considerado depende del cristal con que se mide, ¿eh? Entonces ahora tenemos ejemplos muy claros de que si la amnistía está o no implícitamente considerada en la ley o no, entonces eso depende de quién lo interprete, ¿no? Entonces, claro, a mí prefiero que las cosas sean explícitas. Oiga, ¿está incluido o no? Porque lo otro está sujeto a interpretación. Pero bueno, volvamos al tema que nos ocupa. Mejor volvamos. Yo tengo otra pregunta y es cómo están contribuyendo las empresas en términos de gestión de la sostenibilidad. Y en concreto, a mí siempre me ha parecido un tema muy importante de empresas que dicen que son muy sostenibles, que tienen la sostenibilidad incorporada como un pilar estratégico, pero luego dices, oiga, ¿y usted ha revisado su cartera de productos, su portafolio? ¿Los productos que hace realmente están alineados con lo que usted nos está diciendo? Ese es uno de los temas en los que trabajamos nosotros. Y por lo tanto, la pregunta que os hago es, ¿qué están haciendo las empresas? Si quieres hablar de cadena de valor, también hablaremos después, o incluso de cadena de suministro, si nos vamos aguas arriba, ¿no? Pero, ¿qué están haciendo? O sea, realmente... Las empresas, todas lo tienen en su web. O sea, la verdad es que hace gracia, ¿no?, que el tema de sostenibilidad, quien no lo tiene hoy, sea greenwashing o no lo sea, pero lo tienes que tener. Luego, la clave de la cuestión es si realmente eso lo soporta, ¿no? Su cadena de valor, su cadena de suministros. Por el cargo que yo ocupo y porque soy el director comercial de una agencia de viajes corporativa, que llevamos viajes de grandes empresas en este país, como pues el Leche Pascual, Leroy Merlin, empresas muy conocidas, las grandes empresas yo creo que sí que están realmente concienciadas y cada vez más. O sea, queda mucho por recorrer. Pero sí, realmente muchas de esas empresas ya tienen su propio departamento de medio ambiente y están muy concienciadas y realmente lo llevan hasta el último eslabón. No siempre es fácil, porque es verdad que en el mercado hay que competir, los costes de producción están como están y es muy bonito decirlo, parece fácilmente alcanzable, pero no siempre lo es. Hay mucho que mejorar, pero vamos, yo soy muy optimista en este sentido. No sé vosotros. Yo creo que, no sé si como consultores os habéis dado cuenta, ¿no? Pero más allá también de que vengan en la web o no, ¿no? Que luego puede ser greenwashing o no, en la relación corta, ¿no? En las conversaciones del día a día con directores de sostenibilidad, con gente que lleva la sostenibilidad en las empresas, te das cuenta bastante rápido cuando realmente se lo creen y están intentando poco a poco. Obviamente, nunca todo lo que se está haciendo va a ir lo suficientemente rápido, nunca todo es lo que nos gustaría hacer a todos. Al final, cada empresa tiene su proceso, su burocracia, incluso interna, ¿no? Cambiando los procesos, pero tú ves más rápido. Cuando una empresa, la gente sabe de qué están hablando cuando hablan de sostenibilidad y cuando te cuentan florituras. Claro, es que ahí, Raquel, el tema de la cultura es muy importante. Es decir, que para poder implementar una, digamos, política de sostenibilidad, hace falta que haya una cultura derivada. Es decir, que no solamente exista un código o una declaración de quiero hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino que se forme a la gente, que haya control, que haya planes de incentivos,
que motiven a la gente a trabajar en un sentido o en otro, que se informe sobre esos temas. Eso es clave, eso es clave. Por lo tanto, claro, que haya liderazgo. Hombre, el ejemplo se tiene que dar desde arriba, pero muchas de estas cosas también son bottom-up. Es decir, de abajo hacia arriba también. Entonces yo creo que ahí hay mucha importancia en no despreciar lo de la cultura, porque cuando se habla de temas importantes o palancas estratégicas, la gente tiende a pensar que la cultura son chorradas y tal y cual. No, es importantísimo. O sea, el modo efectivo de hacer las cosas es clave. Sí. Sofía, ¿qué nos querías decir? Bueno, la OMT es una agencia especializada, no una empresa, pero lo que hacemos a nivel de contrataciones, por ejemplo, asegurarnos de que todas las adquisiciones sean sostenibles, que causen el menor impacto en el medio ambiente y que, por supuesto, colaboren también con la economía local. Eso en cuanto a empresa que como cualquier otra tiene que hacer licitaciones y contrataciones. Lo otro, como organización, la sostenibilidad es muy amplia. Cambio climático, biodiversidad son dos, como sabemos todos, son dos retos globales muy importantes que tenemos que confrontar, y desde la organización tenemos iniciativas que hemos lanzado. Una de ellas, por supuesto, es la iniciativa mundial que tenemos para el turismo, sobre turismo y plásticos, por el cual estamos trabajando con las empresas hacia una visión común de cómo poder atajar de raíz a la contaminación por plástico en el sector, tratando de eliminar, por ejemplo, todos los que son plásticos de un solo uso. Y a través del trabajo que hacemos, trabajamos con las empresas facilitándoles las herramientas para poder avanzar en la implementación digamos, de esta nueva política para evitar la contaminación por plásticos. Y en cuanto a la biodiversidad, que realmente la biodiversidad es clave para cualquier desarrollo turístico. El año pasado, en la conferencia de las partes de biodiversidad, que sabrán ustedes que se llevó a cabo en Montreal, por primera vez, creo que esta es una alianza única que ha lanzado la OMT junto con la Alianza de Viajes y Turismo y también con la Alianza para una Hospitalidad Responsable. Son dos organizaciones claves con las cuales hemos lanzado una iniciativa que es una iniciativa para un turismo positivo hacia la naturaleza. ¿Qué queremos decir con un turismo positivo hacia la naturaleza? Queremos un turismo que sea responsable, que contribuya no solo a preservar, sino también a regenerar. Creemos que el sector turismo tiene un papel clave. Dependemos de la biodiversidad, pero también tenemos una responsabilidad precisamente por eso, para proteger el planeta. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de garantizar el futuro, y no hay un futuro si no preservamos la biodiversidad. Es más, si queremos afrontar los retos del cambio climático, tenemos que asegurarnos que la biodiversidad está protegida. Entonces, esta es una nueva alianza con la cual queremos contribuir a que el sector tome un papel de liderazgo. El sector turismo y los turistas, porque un turista tiene un poder increíble. Sea como agente, queremos que sea un agente de cambio positivo, no al contrario, y creemos que tiene el poder de hacer grandes cosas. Entonces estamos trabajando también con empresas, invitamos, es una nueva iniciativa, estamos preparando hojas de rutas, materiales, invitamos a todo el sector privado, a todos los actores interesados a que se acerquen, a que visiten. Por supuesto, es una iniciativa voluntaria, pero creemos que cuando se facilitan las herramientas, una hoja de ruta, siempre hay mucho interés para poder avanzar en este sentido. Oye, y en este mundo, y en todo esto que estamos hablando, ahora se habla, por lo menos en Europa, yo creo que en casi todos los países, de ese término que se ha acuñado, que es el tsunami regulatorio. Entonces, hoy he vuelto a verlo en la televisión y ya casi me entra por un oído y me sale por el otro, pero sí que es cierto que hace poco en Europa han salido las nuevas normas de información sobre sostenibilidad, antes salió la directiva sobre información de sostenibilidad, y solamente eso pues son 450 páginas de conceptos, de ideas y demás. ¿Qué papel creéis que juega? O sea, ¿se está sobredimensionando, se está sobreregulando, está faltando en todo este mundo de... ¿Cómo lo veis? Yo creo, también vengo del mundo del periodismo, no vengo del mundo de la empresa, ¿vale? Yo ya lo digo primero. Yo creo que en realidad era algo necesario. El problema es que llega tarde y llega todo de golpe. Y llega para querer hacerse todo muy rápido. Y a lo mejor las empresas, no todas las empresas tienen el mismo músculo, no todas las empresas se pueden adaptar de la misma manera a todo este tsunami, ¿no? Regulatorio. Pero sí que es verdad que, visto lo visto, a ver, veamos, la Agenda 2030, los acuerdos de París se llegaron los acuerdos de París en 2015. Estamos en 2023, 2030 está aquí al lado. Sí, ya estamos, parecía lejana, y no vamos todo lo bien que nos gustaría ir. No vamos mal del todo, no vamos bien.
Y la pandemia yo creo que estaréis de acuerdo, ¿no? Nos noqueó totalmente. Sí, sí. Entonces, lo que pasa es que como vamos tarde, llega todo de golpe y nos abruma porque, oh Dios mío, tenemos mucho a lo que hacer frente a nivel regulatorio. Pero es que hemos visto que no se ha ido incentivando solo o simplemente por la buena voluntad de la gente y de los consumidores y de las empresas, no se ha logrado todo lo que se tenía que lograr. Que no estoy diciendo que no se hayan hecho muchas cosas muy bien, ¿vale? Sí. Que a lo mejor aquí el Sí, punto de sí. vista periodístico Sí. pues un poco más. No hay quien lo pare. O sea, Claro. ya no hay quien lo pare. O sea, es la inercia, ¿no? Una mega tendencia, O sea, ¿verdad? quiero decir, aunque queramos o no. Y ahí el debate está, bueno, pues ni blanco ni negro. O sea, yo me quedé en el gris. O sea, está claro Justo. que ni sobre regulación y cuando no la hay, está claro que las empresas, por su propia iniciativa, pues muchas veces tampoco funciona. Entonces, yo creo que nos debemos de quedar en el término medio. Habrá que ver, hay que digerirlo, como tú bien Justo. decías. Sí. La sobre regulación luego hay que asimilarla, hay que digerirla y hay que trasladarla a Cecilio, nuestro día a día, que no siempre está. Y una pregunta concreta para ti. ¿Qué papel juega una agencia de viajes en todo lo relacionado con la sostenibilidad? A ver, para nosotros y sobre todo para el viaje corporativo, al final los viajes, lógicamente, es uno de los eslabones más contaminantes que existen, ¿no? Entonces, lo primero, tienes que ser capaz de medir cuánto contaminas. Entonces, nosotros, por un lado, proporcionamos a los viajeros en las distintas plataformas de reservas. El primer eslabón es el viajero y él tiene que ver, cuando va a hacer un viaje, cuando va a reservar un viaje, cuánto contamina, cuánto CO2 emite. Eso sería el primer eslabón. Y luego, la suma de todos esos viajes, su empresa tiene que ser capaz de consolidar toda esa información para ver si tiene que actuar o no, cuánto contamina, si es mucho o poco. Porque las empresas grandes todas tienen una política de viajes. Y esa política de viajes puede decir, como ha pasado ahora en Francia, que esto no es una política de viajes, es el gobierno el que ha dicho distancias de menos de 500 kilómetros obligatoriamente en tren, que contamina mucho menos que el avión. Hay empresas que ya habían dado ese paso, que habían optado por el tren, que es mucho menos contaminante que el avión. Entonces, la agencia de viajes, el papel fundamental es el de consolidar y proveer esa información a la empresa para que con esa información puedan modificar su política de viajes y puedan reducir y descarbonizar esa huella de carbono. Y luego, por otro lado, al final es imposible ser neutro en emisiones, ¿no? Con lo cual, en la última parte sería pues compensar comprando créditos de carbono pues, para reforestar o para distintos proyectos, y nosotros, lógicamente, contamos también con organismos que dotan a esas empresas de esos créditos de carbono. Pero con las empresas con las que trabajáis vosotros interactuáis así, es decir, que eso está encima de la mesa, Sí, claro. es un tema que se discute, no hay nadie que llegue y diga, oye, lo que tú me digas, Cecilio. No, todas nos solicitan, todas, porque tienen que reportar el CO2 emitido de los distintos medios de transporte. Hay algunos datos que son más difíciles de conseguir. Por ejemplo, los alquileres de coches, Claro. hasta que no sabemos los kilómetros que ha hecho el alquiler, no sabemos cuánto CO2 ha emitido. Claro. Pero sí, eso está totalmente a la orden del día en todas las empresas grandes. O sea, Oye, y ahora que estás hablando de un servicio complementario, todo lo que es el control de lo que antes has mencionado, la cadena de valor, ¿tenéis algún modo o vosotros sois conscientes de cómo las empresas controlan arriba y abajo? La verdad es que es súper curioso y eso da para solamente para una mesa solamente para eso, pero sí, la verdad es que pues la compañía aérea, pues habremos oído casi todos hablar del SAF, ¿no? Que es ese combustible que se hace con aceites reciclados. Es verdad que queda muy bonito. Aun si todas las compañías aéreas quisieran solamente volar con SAF, no hay SAF suficiente y además es muy caro, pero bueno, es un comienzo, luego ellas están muy por la labor también de utilizar materiales reciclables, lo están haciendo, o sea, las rutas que les permite, porque claro, no es lo mismo el Iberia de la ruta de Madrid-Nueva York, cuando yo a JFK, seguramente que allí se recicla y se organiza todos los desechos, pero en la ruta de Madrid-Guatemala, pues probablemente no pueda, por mucho que quiera Iberia. Y así podríamos analizar el resto de exponentes de la cadena de valor. De acuerdo que nosotros organizamos también una mesa de sostenibilidad, estaba la directora de sostenibilidad de Iberia, de NH, de Europcar, y todos nos alojamos en un hotel NH y dijimos, mejor auditoría que esta no va a existir. Y todos íbamos buscando a ver dónde contaminan estos. Sí. Desde las cápsulas del café, si eran reciclables o no, si los jabones estaban envueltos. Y la verdad es que era el moderador yo de esa mesa y yo le tuve que reconocer, no te puedo pillar en nada. No soy un experto en el tema, pero no te puedo pillar en nada. Digo, lo estáis haciendo realmente bien. Entonces, bueno, al final el turista puede elegir. Es un poco lo que yo decía, ¿no? Puedo ir a NH en vez de ir a otra cadena, porque sé que lo hace. Bueno, ahora entramos en eso cuando hablemos del consumidor o del viajero.
o del cliente responsable. Si queréis pasamos ya a ese tema porque nos quedan 10 minutos. Existe en el mundo del turismo ese consumidor responsable. Ahora me estás diciendo, claro, tú vas a decir, no, yo como trabajo para lo corporativo en las corporaciones, pero estoy hablando no de las corporaciones o de las empresas, sino de la inmensa mayoría de la gente en general. Entonces, ¿existe? ¿Qué características tiene? ¿Es más caro viajar sosteniblemente o no? ¿Cuánto más? Y si la gente está dispuesta a pagarlo. Son muchas preguntas, pero bueno, casi... Así sencilla, ¿no? No, pero... Hay una que es fácil. Y, o sea, el tren o el avión. El tren es mucho más barato que el avión. O sea, yo creo que hay ya una queda respondida en cuanto al viaje nacional, ya sea vacacional o sea de empresa. ¿No? No sé si estaremos todos de acuerdo. Pero incluso... Bueno, depende de dónde vayas. Si estás en un radio de 2 horas y media, pero si no... Y tienes que poder. Vas de Sevilla a... Tiene que haber un tren de alta velocidad y que los precios sean asumibles, Claro. porque los trenes no siempre son tan asumibles. Pero ya no solo eso, a veces es que cuando hablamos de sostenibilidad y los que estamos en este mundillo, yo creo que somos súper tiquismiquis, estamos siempre a pillar todo, ¿no? Ahí como queremos que todo sea perfecto y queremos que todo sea muy coherente. Somos humanos y la incoherencia va a nuestro ADN. Entonces, yo lo que sí que quería añadir, ya que mencionabas el tema del tren, el avión, luego el hotel, ¿no? A veces tienes que coger un avión porque no hay tren o tienes que coger un coche y es un coche que no es eléctrico ni híbrido porque no tienes otra manera de hacerlo. Pero es que, vale, ahí ya estás contaminando más. Pero a lo mejor puedes ser mucho más responsable en cómo, ¿no?, te mueves o cómo interactúas con el lugar al que tú vas a hacer turismo, ¿no? El turismo sostenible tiene varias patitas, que a lo mejor tú mismo, me pasa a mí, ¿no?, de manera personal, cuando viajo, a lo mejor la forma en la que estoy desplazándome no es, Raquel, ya estás otra vez, ¿por qué te coges un avión cuando podrías? ¿No? Pero es la opción que tengo, la opción que me dan en viajes de empresa. Pero luego la manera en que interactúas cuando llegas a tu destino, ahí puede ser mucho más sostenible, ¿no? Puede ser mucho más coherente y puedes ir compensando también, que hay muchas maneras de compensar sin solo pensar en vamos a plantar arbolitos. O sea, Claro. Ahí... Sofía. Yo diría que existe mayor información, el poder de las redes sociales es increíble, tanto para exigir, digamos, a las empresas que realmente cumplan con lo que presentan en sus informes de responsabilidad social y corporativa, y también para demandar escoger, como decías anteriormente, o sea, el turista tiene el poder de escoger. Ahora, en cuanto a querer pagar más o no, eso todavía no hay, digamos, un estudio que pueda corroborar al 100%. Pero hay una tendencia, por lo menos, a balancear un poco lo que decía aquí Raquel, de que si no se puede compensar en un sentido, se compensa en el otro, o se apoya más, digamos, a lo que es la cultura cuando se va con la comunidad anfitriona, pero en general, digamos que hay un poder grandísimo que tiene el turista ahora de poder hacer, digamos, de poder hacer ese agente de cambio positivo que decía antes. Y con respecto a si cuesta o no, en cuanto a las empresas de ser más sostenible, bueno, es una inversión estratégica. Sí. A largo plazo o a corto plazo es una inversión que se tiene que hacer, porque el turismo o va a ser sostenible para una empresa, o no. Sí, para una empresa sí, pero para cualquiera de nosotros viajando individualmente, el planteamiento no es el mismo. Pero depende mucho del viaje y del destino, de cómo plantees tu propio viaje. ¿Puede ser más caro o no? No necesariamente. Hay gente que contamina un montón en sus viajes y se gasta una millonada. Y luego hay gente que es mucho más económica en la manera en que viaja y tiene menor huella, ¿no? Depende mucho también de cómo tú lo plantees. Si es verdad que si las empresas tiran del turismo para que sea sostenible, al final, si ahora, por ejemplo, podemos decir que es un poco más caro, va a llegar un momento en que no lo sea, porque se va a llegar a equilibrar, espero. Ya, ¿no? ¿Cuándo? Es que cuando hablamos de todo esto, el problema es que... No, es que ¿sabes lo que pasa? Que nosotros no hay respuesta. No hay respuesta. No, exactamente. Manejamos muchos datos, pero claro, a mí cuando dicen, no, hay que invertir, entonces bailan las cifras. Entonces la gente habla de miles, de decenas de miles y hasta de centenares de miles, de millones de inversiones
Y dice, bueno, no entiendo nada. Yo es que hay cifras que ya casi no sé ni leerlas. Digo, uy, qué de ceros lleva. Esto es terrible. Entonces, pero bueno, eso es en cuanto a inversiones. Pero ¿y en qué plazo se recupera esto? Porque claro, es que eso es muy importante. Estamos hablando de empresas en este caso. Entonces, claro, cuando un señor va a analizar una inversión, tiene que pensar, vale, no, si yo pienso a largo plazo y los financieros pensamos a largo plazo, pero tendré que recuperar la inversión. Entonces, esto a ver cómo va. ¿Cuánto tengo que invertir? No, todo ahora y la recuperarás dentro de 30 años. Oiga, es que no lo analizo porque va a ser una ruina para mí, ¿no? Sí. Es decir, que bueno, y en este caso concreto, pues ya sé que es muy difícil, Sofía, encontrar, pues te cuesta un 20% más, pero cualquiera de nosotros nos podríamos hacer la pregunta, ¿te vas de vacaciones en verano con tu mujer y tus hijos y tienes un presupuesto y dices, oye, es que mira, sabes que si te vas en plan ecológico, ¿me cuesta lo mismo? Oye, pues sí, pero bueno, pero a ver dónde me llevas. A ver, igual me pones a dormir en un árbol y qué sé yo. O te cuesta un 20% más, un 30% más. Entonces, ya sé que no hay cifras, pero igual habíais leído algo, por eso os lo pregunto, como gente que se mueve en el mundo de... Vosotros en la OMT cifras... Esa misma pregunta sí que yo se la he hecho a varios clientes Ujú, y no son capaces de responder, porque al final como que te descoloca un poco, ¿no? ujú. Pero al final luego la empresa, como tú bien decías, el proyecto, hay una cuenta de explotación detrás y que cada uno tiene su objetivo de una rentabilidad y entonces, bueno, pues ahora mismo la respuesta es si serías capaz de pagar más por ser más sostenible, sería de manera muy incipiente. O sea, yo creo que no hay suficiente concienciación como para que eso sea real en el corto plazo. Esa es mi opinión. Pero creéis que es más caro. Puede llegar a serlo, en según qué casos. Claro, es que puede llegar a serlo, no siempre. No siempre. Y esta discusión la tengo en el periódico constantemente. Bueno, pero el argumento de venta sería muy fácil. Oye, no solamente vas a ser ecológico, sino que te va a salir más barato. Más barato no. ¿Quién no se apuntaría ahí? ¿O En te va a el costar lo verano, mismo? Entonces sería evidente. Sí, Claro. En algún caso más barato. Si es demasiado Bueno, o lo barato, mismo. igual no es sostenible, ¿no? Igual las condiciones que hay detrás también tenemos que pensar y como consumidores hacer mucho esta reflexión, ¿no? Tenemos que pensar que lo que tú pagas, ¿qué conlleva? Claro. ¿Qué conlleva ese precio? ¿A cuántas personas estás pagando o le están pagando parte de su manera de vivir, su sueldo, su vida, con eso que estás tú? Sí, sí. Pero ¿no? Tomás, es que es un proceso sostenible. Es que no puede ser sostenible el 100% de un día para otro. Mira los objetivos del milenio, por ejemplo. No los alcanzamos. Ahora estamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Ya nos faltan solo 7 años. Bueno, pero igual hemos alcanzado el 80%. Mejor que nada. Exacto. Quiero decir que tampoco hay que ponerse dramático. Y los del milenio no los alcanzamos y nos pusimos unos todavía más ambiciosos. Sí. Pues llegará 2030 y serán todavía más y diremos, qué locos estamos. Pero bueno, si los vamos... A mí la idea que ha transmitido al principio Sofía me gusta esto, que al final esto no es una cosa de lo hago y ya, que es un proceso continuo. Justo. Y que va a llevar tiempo. Oye, última pregunta, que nos faltan 2 minutos para llegar a las 5:10, que luego ya abriremos el turno de preguntas para los asistentes. Riesgos, oportunidades, reto. ¿Cuál es el reto, el riesgo, la oportunidad más evidente que os parece que hay al hilo de en lo que estamos? Sostenibilidad y turismo. Me da igual que me habléis de reto, que mire, para mí es una oportunidad porque puedo hacer esto, o hay un reto, hay un riesgo clarísimo que... En esto hay que hablar de riesgos y oportunidades. Bueno, yo diría que el sector turismo y en general el mundo tenemos tantos retos globales, tantos desafíos, pero con los retos y con los desafíos vienen también grandes oportunidades y el sector turístico tiene una gran oportunidad en ese momento un poco para repensar la forma en que está haciendo las cosas en el sentido de los retos de cambio climático, de protección de la biodiversidad. Yo creo que se ha avanzado, se ha hecho camino, pero todavía queda un trecho grande entre la intención y la acción. Entonces tenemos que avanzar, tenemos que, digamos, concientizar más, digamos, profundamente, digamos, o avanzar más en el sentido de capacitar, de fomentar, de diseminar la información y empoderar al turista para lograr ese cambio que nosotros queremos conseguir. O sea, las herramientas están ahí, estamos en el proceso, se ha avanzado, las empresas, el sector privado está avanzando, por supuesto, hay mucho camino que ya se ha avanzado, tenemos que ser optimistas, pero hay grandes oportunidades que no podemos desaprovechar porque no vamos a tener otra oportunidad. Si destrozamos el planeta, pues no va a haber otro, no hay plan B. Tenemos que proteger lo que tenemos, sobre todo porque este planeta, esta naturaleza es uno de los mayores, digamos, elementos para cualquier desarrollo turístico. Entonces eso, ahí tenemos nuestro reto y nuestra oportunidad de transformar, de innovar
y de ser los líderes, y de ser el sector como líder y el turista como agente de cambio positivo. Y lo que decías antes de la resiliencia, adaptarse, Por capacidad supuesto, de adaptación. por supuesto, porque tenemos que ser capaces de responder a esas crisis que decimos nosotros, de sortear los desafíos. Y hay crisis de todo nivel, los hemos vivido, España lo ha vivido, desde crisis políticas, económicas, y hasta, por supuesto, lo que nos pasó con la pandemia, y no se sabe si eso, esperemos que no en el futuro, pero el sector tiene que estar preparado para poder sortear este tipo de situaciones inciertas, y creo que es perfectamente posible. Raquel. Yo secundo todo lo que acaba de decir Sofía, pero es que además añado que la oportunidad y la oportunidad para las empresas están también en las generaciones que vienen. Y con esto no quiero decir que les dejemos el marrón a ellos. No, significa que todos los cambios que estamos empezando a dar nosotros ya estamos viendo, como los Z, por ejemplo, aunque luego en las opciones de compra no siempre se visibilice, están mucho más concienciados que lo estamos los millennials, por ejemplo, ¿no? Pero es que los más pequeñitos, esos chavales, esos niños, vienen con una conciencia increíble que van a ser los consumidores del mañana. Ya están siendo consumidores, todavía no tienen el poder de sacar ellos el dinero de su bolsillo, ¿no? Pero van a ser los consumidores, van a ser los que se vayan de vacaciones, van a ser los que viajen por trabajo, van a ser los que realmente cojan un poco el relevo de lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros aquí, ¿no? Sí. Y si ellos vienen concienciados, hombre, tenemos una oportunidad buenísima, y las empresas tienen una oportunidad buenísima para abrir ahí también un nicho de mercado, que si no nos explota, y si al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sin resiliencia, sin reinventarte, y en España yo creo que se nos da muy bien reinventarnos. Al final, ¿no? Además que uno de los temas de los que no se suele hablar mucho es la gran oportunidad de nuevos productos y servicios relacionados que hay. La gente lo ve más como o coste o ahorro de coste, o que voy a tener energía más barata o menos barata, o dice, oiga, y no se le ocurre que puede haber nuevos modos de satisfacer necesidades. Claro. Cecilio, ¿algo para cerrar? El único matiz, y totalmente de acuerdo con lo que comentaba el resto de ponentes, la sostenibilidad parte de uno mismo, parte de nosotros. Somos padres, madres de familia, tenemos hijos en casa, y debemos también tener esa responsabilidad de poder inculcarlo y que eso se sienta y se viva en cada una de las familias, y por supuesto también las escuelas. Es que al final esa es la base, un poco lo que tú comentabas, porque las generaciones que vengan, el planeta que se van a encontrar no es el que nos encontramos nosotros. Entonces es súper importante cubrir la expectativa desde la parte baja de la pirámide. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que estamos cumpliendo con los plazos. Ahora abrimos el turno de preguntas de los asistentes. Si tienen alguna pregunta, la respondemos encantados. Sí. Si me ha surgido ahora lo que decíamos, ¿cómo tomamos como consumidores? Y porque es verdad que puede parecer más obvio, pero tú llegas al sitio y, como decimos muchas veces, haces la turistada, te vas al sitio donde se va todo el mundo. ¿Qué cosas podemos hacer y cómo podemos pensar precisamente cuando llegamos a un sitio cómo ser más responsables cuando nos comportamos allí? Bueno, yo creo que San Google muchas veces, porque hay un montón de decálogos de turismo sostenible, ¿verdad? Sí. Lo busca, decálogos de turismo sostenible. Y es verdad que hay un montón de ejemplos y depende del tipo de viaje que hagas, pero hay un montón de recomendaciones, ¿verdad? Sí, yo iba a decir una cosa que a lo mejor es un poco controvertida, pero lo contrario de lo que hagan los influencers. Tú ves a un influencer hacer una cosa, haz lo contrario. Ya está. Solución. Acertarás. Normalmente aciertas. Una cosa que ha dicho Cecilio tiene razón. Una de las características del consumidor, o en este caso el viajero responsable, es la búsqueda de información. Me da igual que sea un viajero, que sea una persona que compra un producto, pero entender de dónde viene, cuál es su composición, o en caso de un viaje, dónde estás, cómo vas, yo creo que eso hoy día tienes un acceso a una información que antes no tenía, y eso te lo facilita. Estoy totalmente de acuerdo. La información está ahí, pero también es parte de la decisión de uno mismo como turista, el ser responsable y el tratar de dejar la menor huella posible medioambiental y climática. O sea, tan fácil como no dejar desechos de plástico tirados por cualquier lado, como, por ejemplo, asegurarse que no estamos en una zona saturada, o ir a ver que hay demasiada gente, pues me voy a otro sitio donde no hay, tratar. O sea, es un poco lo que decía aquí, es un poco el compromiso también de cada uno, y creo que cada uno puede aportar su granito de arena y avanzar. O sea, se puede hacer, la información está en San Google, como decía, que me ha hecho gracia.
sea, hay muchos catálogos, muchos manuales, muchas recomendaciones sobre cómo viajar de manera responsable. Entonces, depende de nosotros el elegir en qué medida. Y yo recomendaría avanzar poco a poco. Tampoco nadie puede Sin tener 100%. obsesionarse. Exactamente, porque al final Claro. la gente se va a desanimar si sabe que tiene que hacer 50 cosas, pero poco a poco con las cosas más básicas yo creo que vamos a llegar lejos y se está avanzando, estamos Y avanzando. si me dejáis añadir una cosa, Claro. hay una cosa que a lo mejor puede ser un tip como tal. No quiere decir que tú te vayas yo qué sé, a Roma y no vayas al Coliseo, ¿sabes? O vayas a París y no te vayas al Louvre. Yo cuando lo digo, por ejemplo, no me refiero a eso, sino que, por ejemplo, a lo mejor lo que se puede hacer es buscar un restaurante diferente que no sea el restaurante en el que hablan inglés, al que van todos los turistas y que está súper masificado porque pues, el turista de turno lo ha puesto en 50 blogs. No sé si me explico, Sí. ¿no? Al final es también buscar un poco el fusionarte con la población local, que no siempre es fácil. Buscar alternativas. Claro, buscar un Exactamente. poco alternativas, porque yo qué sé, ver en Egipto Abu Simbel llenísimo de gente, Claro. como está, eso también tiene mucho que ver con los turoperadores, ¿no? Que, como ellos mismos se organizan para que eso se masifique. Pues también depende un poco en cómo tú buscas y tú puedes preguntar, oye, pero cuando vayamos, ¿en qué horario vamos? Hay mucha gente, menos gente, ¿no? Es complicado, pero son pequeños detalles que, oye, No, y aportan, ¿no? Todo aporta, todo suma. Sí, y usar la tecnología. Yo estaba fascinada en China, país al que he tenido la oportunidad de ir 8 veces. No. Cómo usan la tecnología, por ejemplo, para mandar en tiempo real, o sea, los sitios turísticos que están saturados, la cantidad que hay. Entonces, uno tiene la opción, hay mucha gente acá, y les dicen qué otros sitios están vacíos, que no. Entonces, es una manera de fomentar, de evitar esa conglomeración que queremos, el overturismo en algunos destinos, y contribuir a la sostenibilidad, y se está utilizando, y por supuesto hay infinidad de aplicaciones parecidas también aquí en Europa, en España, y España ha avanzado muchísimo, y como decía anteriormente, tenemos nuestros observatorios en Barcelona, en Málaga, en Navarra, en Mallorca, en las Islas Canarias. Entonces se está avanzando, y también estamos usando, por supuesto, todos los sistemas de inteligencia y aplicaciones para poder monitorear y asegurar que como decía Raquel, asegurarnos de que el turismo que se está desarrollando es un turismo sostenible. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo primero dar las gracias a nuestros ponentes por sus comentarios, por sus aportaciones, yo creo que han sido muy interesantes, y bueno, pues dar paso a la siguiente mesa redonda. Muchas gracias a todos. Pues antes de dar paso a la segunda mesa, vamos a ver un vídeo en el que vamos a hablar de una iniciativa llamada Vegetal, que muestra distintas gastronomías de diversos lugares, desde el cuidado del medio ambiente y de los animales. Si somos lo que comemos, ¿quiénes somos? Pocas cosas unen, separan y organizan tanto a las naciones y pueblos como lo que sus gentes se llevan a la boca. Hay una bandera en cada plato, un himno en cada ingrediente y un baile en cada cosecha. Son formas de identificarnos y comprendernos que muchas veces hablan de nuestra historia social y culinaria, de la cocina y la vida de nuestras madres y abuelas. Son banderas, himnos y bailes plasmados en los recetarios tradicionales y clavados en nuestros paladares. Todo eso que nos recuerda lo que fuimos y lo que por ello también somos. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. La historia de lo que comían nuestras abuelas y abuelos nos define como sociedad y como personas, sí, pero no es lo único. Muchas otras veces nos identificamos con tendencias actuales y con algunos cambios culturales que implican nuevas maneras de alimentarnos y de comprender el mundo. Somos lo que comemos, sí, pero también lo que comíamos y lo que queremos comer mañana.
Somos ese puchero de la abuela o ese menú que sirve el bar de la esquina y somos también nuestras elecciones y nuestros compromisos frente a los conflictos que tenemos literalmente encima de la mesa. Porque ya se sabe, comer es un acto político por lo que hay detrás de cada plato. Pero también lo es por las identidades que ofrece, por las banderas y los colores que regala, lo es, en definitiva, por lo que hay, por quién hay, delante de cada plato. Viajetal es un proyecto que va a mostrar culturas y gastronomías, eso sí, sin explotación animal. Una iniciativa inspirada en los valores que son importantes para nosotros, el conocer los orígenes de los alimentos, pero también esas perspectivas de futuro y de innovación. Además, Viajetal no solo respira este compromiso por los animales, sino también por las personas. Tiene un enfoque claramente social, ligado a la pequeña producción para darle voz a todos esos proyectos que de otra manera no la tendrían. Queremos ser, por tanto, un altavoz para ideas que alimentan el mundo que queremos construir, y dado que en nuestra alimentación ya está ampliamente extendido el consumo de productos de origen animal, pondremos el foco en aquellos alimentos que sean 100% locales, propios de cada lugar, y también 100% vegetales. Y recordamos que los productos vegetales no son solo para la población vegana, son para todo el mundo. Y si queremos comer bien, rico, justo y saludable, os acercamos a la vez la idea de viajar bien. Queremos conocer y aprender de lo local, algo propio de todo viaje, pero no partir de cero. Partiremos de uno, respetando el medio ambiente y la identidad cultural de los lugares que pisemos, y tomaremos conciencia de nuestra posición y nuestro impacto. Todo viaje conlleva una huella ecológica, económica y social, y por tanto una responsabilidad. Aprovecharemos la nuestra para incentivar los cambios que en este camino hacia la transición alimentaria están ya teniendo lugar en cada territorio. Así que sentaos a la mesa y disfrutad con cada uno de los viajetales que os tenemos preparados. Bueno, pues antes de empezar con esta segunda mesa, en la que ahora, después de haber hablado de sostenibilidad, vamos a hablar de retener talento, quiero dar también las gracias a la gente que nos está viendo por streaming a través de nuestro canal. Quiero darles las gracias por estar también conectados. Y lo dicho, hemos hablado primero de sostenibilidad y ahora vamos a hablar de retención de talento. Es curioso porque los datos de turismo que vamos a tener ahora en 2023 van a llegar incluso a ser mejores que antes de la pandemia. Parece que vamos a cerrar muy bien el año, pero el sector del turismo crece, pero no crece en la empleabilidad, no crece la retención de talento, no crece el talento. ¿Por qué no quiere ir la gente a trabajar al turismo? ¿Qué es lo que está pasando para que no haya capacidad de atraer? Entonces, para hablar de este tema, tenemos aquí con nosotros a Óscar Serrano, que es Senior Vicepresident Sales and Marketing de YouMusic. Gracias por venir a Gracias a vosotros por la invitación. A nuestra mesa. Tenemos a Francisco Martín Monteagudo, que es Director de Recursos Humanos y Tecnologías de Información de WeGo. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos a Diego Fuentes, que es Presidente y CEO de Top, Turing's Optimizer Platform. Y tenemos también a Víctor de Lena, periodista especializado en turismo en la información. Gracias también por estar con nosotros. Y, aunque no le veis aquí, también tenemos online a Enrique Calderón, que es vicepresidente de operaciones de Grupo Posadas, que nos escucha desde México, ¿verdad, Enrique? Aquí estamos. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfectamente. Excelente. Pues nada, muchas gracias por estar también con nosotros en esta mesa. Y nada, lo primero que quería preguntaros es esto: ¿por qué cuesta tanto atraer y retener talento en el sector del turismo? Óscar. ¿Disparo yo? Sí, dispara. Yo, haciendo una visión, además, en mi caso, que tengo una visión a doble continente, trabajando en dos continentes y además pudiendo entender a fondo la industria, las dinámicas y demás, y haciendo también una autocrítica y un autoanálisis, yo creo que
4 grandes puntos, ¿no? Que para mí serían los más importantes. Primero, un tema de remuneración, eso es evidente, es decir, si no somos capaces de atraer talento, algo pasa. Uno de ellos, evidentemente, es la remuneración. Sobre todo, además, los que saltamos de entre continentes, te das cuenta de cómo la remuneración cambia tanto y tenemos talento fantástico que no termina de tener una remuneración de acorde, ¿vale? Eso es número 1. Número 2, yo creo que el tema de la formación es fundamental. Todo el mundo habla de formación, pero creo que seguimos teniendo una grave carencia en la formación de nuestro personal a todos los niveles. Y eso, evidentemente, afecta a la retención del talento. Luego hay un tema inherente al empleo en sí mismo, que es el sector de la hospitalidad es un sector extremadamente sacrificado. Además, ahora las nuevas generaciones y con el desgraciadamente afamado COVID, pues le ha dado lugar a la gente la flexibilidad de poder trabajar en remoto y demás. Y en la hospitalidad muchísimos trabajos son 24/7, como se dice, ¿vale? Eso es número 3. Y luego número 4, todo lo que he dicho anteriormente además tiene un factor de competitividad versus otros sectores. Es decir, otros sectores nos están robando el talento bueno porque son capaces de suplir esas otras 3 cosas que he comentado. ¿Estáis de acuerdo en que la formación, por ejemplo, una de las cosas que ha dicho Óscar, es uno de los problemas que estáis teniendo, que está teniendo el sector para atraer este talento, Francisco? Bueno, primero, perdonadme que sea la nota discordante, no tenemos problemas de atracción de talento. Quizá es por el sector en el que estoy. El sector en el que estoy, los que no estáis familiarizados con la marca Wigo, nos ocupamos de transporte de viajeros en alta velocidad. Agradezco los comentarios respecto al ferrocarril de la mesa anterior. Y entiendo que somos un sector atractivo por varios motivos. Primero, la novedad. Hasta ahora no había competencia en el sector, el único empleador era Renfe, entonces o ibas a Renfe o también podías ir a Renfe. Ahora, afortunadamente, pues tenemos, los empleados tienen la posibilidad de elegir. Elegir, como digo, en un sector atractivo, muy responsable con el medio ambiente, ya se ha comentado suficiente, y donde además la digitalización es uno de los elementos competitivos. La edad media en la empresa nuestra es de 32 años. Como podéis ver, yo subo muchísimo la media. Soy de lejos el más mayor. Y es gente que, primero, ya han nacido ellos digital, pero en una empresa que además es muy joven en su nacimiento también, en su concepción. Tenemos, pues, en la parte operativa, pues 2 años y poco de vida, con lo cual desde el inicio ya hemos sido también digitales. Eso también es atractivo para la gente que empleamos. Para ser totalmente honestos, sí que hay un área donde tenemos alguna dificultad de contratación y es en un rol concreto dentro de la empresa, que es el rol de maquinista. El maquinista es un bien escaso, pues porque hasta ahora, como digo, solo había un empleador. Entonces, un empleador que absorbía a todas las necesidades que había en el sector y pues no era tan atractivo el ir solo a ese empleador. El volumen de gente formada en el rol de maquinista, que además luego lleva una formación posterior, pero formada de base en el rol de maquinista es limitado y ahí sí que competimos ferozmente con salarios y con otros elementos. Entonces falta talento maquinista. Sí. Falta el ecosistema del ferrocarril no es capaz de producir a la velocidad suficiente. Por una parte, en los nuevos empleos de los nuevos operadores, pero también la plantilla del principal operador, el histórico, está envejecida y están haciendo su renovación generacional y también tiene unas necesidades importantes de gente. Diego, ¿crees que falta formación? ¿Crees que falta empleabilidad? ¿O falta talento? Yo voy a aportar 2 conceptos. Estoy casi al 100% de acuerdo con nuestro compañero. Yo creo que el turismo tiene una etiqueta de temporalidad y de estacionalidad. Y para mí eso es parte de la clave de la ausencia de talento. Un tipo que tiene talento no se puede permitir el lujo de estar trabajando en un hotel de costa que cierra en invierno. Claro. Un tipo que se dedica a trabajar en una estación de esquí no se puede permitir el lujo y así hasta el infinito. ¿Vale? Eso creo que es algo que no se está poniendo encima de la mesa y creo que es fundamental.
hay que desetiquetar o buscar, como tú bien decías antes, esos programas de formación, pero especializados. En nuestro caso, nosotros nos dedicamos a los viajes de gobierno. Llevamos 15 años con una especialización, somos especialistas en la organización de viajes de gobierno por todo el mundo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Es un sector que tiene requerimientos como el protocolo y la seguridad que los hacen diferentes del resto. Hemos tenido que generar programas específicos de formación en busca de ese talento, de esas habilidades especiales que necesitan estos viajes. Al final, desde nuestro punto de vista, había una ausencia de esos programas formativos que hemos tenido que crear. Hemos dado un paso más incluso creando una norma internacional. Como comentábamos antes, hemos tenido que generar un escenario para profesionalizar y estandarizar el sector. Y al final del día, yo creo que esa es la clave. Hay que trabajar, buscar nuevos nichos de mercado, pero sobre todo apostar por una formación especializada. Pero no nos olvidemos que tenemos que desetiquetar el turismo y buscar ese talento, porque como bien decía Paco, el talento está en el turismo y la gente que nos dedicamos al turismo somos gente apasionada, gente que le ponemos ganas, porque si no, el 24/7 que hablamos es inviable. Claro, es que es curioso que antes de la pandemia eran cifras muy altas de gente trabajando en el turismo, vino la pandemia, eso bajó y sube el turismo, pero no ha subido la gente que ha hecho, vuelvo otra vez a este sector, sino que han hecho un viraje y han cambiado. Y esto a lo que decía Óscar, ¿será la remuneración el problema? O sea, lo que te pagan por trabajar en este sector. ¿Crees que ese es el problema, Víctor? Creo que es uno de los problemas. Yo creo que Óscar ha dado con la clave, las 4 claves complementadas. Yo me gustaría añadir una más, y es el hecho de que creo que el turismo se ve como un trabajo complementario para mucha gente joven. Creo que es un problema que tiene que afrontar el sector de precisamente esos 32 años de media que tienen determinadas áreas. Son algo a resolver. Entonces, es verdad que estamos en un momento paradójico y que ahora mismo el turismo en España, todos somos conscientes de que estamos en un año espectacular, estamos en máximos en volumen de PIB turístico y demás, pero claro, tenemos esa paradoja de que la gente no vive del turismo todo el año. Entonces, aunque es verdad que la reforma laboral pues, ha permitido que la figura de los fijos discontinuos pues, ofrezcan cierta estabilidad en el empleo, la gente no puede vivir de 6 meses de trabajo el resto del año. Entonces es verdad que eso es un gran reto a resolver a día de hoy y que esa cierta precariedad que puede haber en el sector de alguna forma tiene que ser resuelta. Pero claro, es verdad que, y perdón por enmendar un poco la afirmación, también hay sectores dentro del hotelero, dentro del turismo, por ejemplo, está en máximos históricos de afiliación. Ha tenido 300.000 empleados por primera vez en su historia. Entonces es verdad que hay partes del sector turístico que están viendo fórmulas y están encontrando fórmulas para resolver este problema tanto de captación de empleo como de captación de formación dentro de las propias empresas. Pero viniendo a esto, o sea, al final, que es lo que decía también un poco Óscar, y te estaba diciendo Diego, la estacionalidad es un problema. ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿Cómo solucionamos la estacionalidad? El gran reto. Ese es el gran reto. No, pero en el mundo hotelero, claro, hay sectores como el de Paco, que no tiene estacionalidad. Por ejemplo. Hay sectores como el nuestro de viajes de gobierno, que es un sector que carece de estacionalidad. Pero hay sectores que sí. Claro, el problema es que hay que trabajar en la generación de esa especialización. Al final del día, la pandemia nos ha enseñado, después de ese paro en seco que tuvo el turismo, que o te especializas o trabajas en algo muy concreto, que es una de las dinámicas que tenemos que entender. Al final, eso que tú decías, esos cursos de formación, de especialización, ayudará a que el talento se quede aquí. Porque un tipo que es bueno se va a quedar trabajando. Y se va a quedar aquí. Y se va a quedar aquí. Pero, Paco, perdona, iba a responder precisamente a lo que decías. Hace años fui director de recursos humanos de una compañía hotelera, de Meliá. Entonces, precisamente con el ejemplo que tú decías, lo que teníamos un ejemplo muy concreto. Teníamos hoteles de costa en Granada y hoteles de montaña en Sierra Nevada. Entonces, la gente trabajaba en verano, la misma gente, en verano iba a la costa y en invierno se subía a la montaña. Entonces, evidentemente ese es el caso fácil de resolver, hay casos mucho más complejos. Pero es eso, es aplicar la creatividad de decir, oye, pues evidentemente nadie quiere tener un empleo de 3 meses al año.
Y permitidme, hay sectores que están un poco también con esta situación tenemos los mismos problemas de contratación de personal, pero está buscando otras fórmulas, como hablaba Óscar de que en Latinoamérica o en donde tengáis, en el otro lado del charco de hoteles, entiendo que se está buscando fórmulas específicas para garantizar que el empleo sea estable. A mí me gustaría mencionar que hay, por ejemplo, en el sector de la construcción se está poniendo en marcha planes de pensiones de empleo como incentivo para conseguir que la gente se quede. O sea, estamos hablando de la construcción, que siempre se ha visto un sector también igual de temporal, donde la gente joven entra, tal. Al final estamos hablando de que es un sector donde se paga bien. El turismo este año se ha pagado mejor que se ha pagado otros sectores. O sea, de hecho se está pagando de media, se ha subido un 8,8% los sueldos respecto a los fondos de media a nivel nacional desde 2019, pero ese tipo de fórmulas son las que las constructoras, por ejemplo, están tratando de impulsar para que de alguna forma la gente se quede con ellos. Y eso, igual trasladado al turismo, pues sería una posible solución. Quería preguntarle a Enrique qué soluciones se están poniendo en marcha desde las empresas para combatir esta escasez de talento. Enrique, ¿nos oyes? Enrique. Vaya. Ya, es que estaba puesto el mute Vale, porque aquí había mucho ruido. En México la situación que tenemos, en México y en el Caribe, es que los hoteles trabajan todo el año y si ofrecemos un ciclo temporal. Pero lo que nos pasó un poco después de la pandemia y con las nuevas generaciones es que la gente que perdió su empleo empezó a buscar otro empleo. El que era mesero, el que era camaristas, mozos de cocina, mucha gente pues se tuvo que buscar otro que hacer y pues sí encontraron algunas cosas donde ganaban bien, donde podían descansar 2 días, donde tenían un horario que a veces terminaba más a tiempo. Y eso ha causado que te cueste más trabajo conseguir. Temas que también nos sucedieron en ciertas ciudades o ciertos destinos que son ciudades donde hay industria y ha entrado más manufactura, es que de repente las camaristas de las habitaciones pues acaban poniendo tornillos en una ensambladora, trabajan en una silla con aire acondicionado, ponen un chip, tienen comedor y también trabajan 7 horas, 4 horas y no tienen que agacharse y limpiar los cuartos. Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que las nuevas generaciones no están pensando en una carrera de hotelería. Entonces, no están dispuestos a hacer un trabajo manual, físico, con horarios largos, donde a veces te tienes que extender y quedarte 4 horas más. Entonces, todo esto lo hemos tenido que cambiar y reconfigurar. Estamos ahorita con un hotel experimental, que es una nueva marca que hicimos, que se parece un poco como los hoteles ACE que tienen en España, y donde estamos configurando que las posiciones, pues el recepcionista ya no sea recepcionista, sino que sea más bien un anfitrión que lo mismo te sirve una cerveza, que te prepara un expreso, que te hace el check-in y que te lleva a la habitación y que se hace cargo de ti durante toda la estancia y puede llevarse propinas y su interacción es mucho más ligera y que tengan también flexibilidad de horarios, ¿no? Que la gente no tenga que estar tantas horas en el hotel. Y si tienes gente que pueda trabajar 4 horas, que también lo puedas involucrar, pero que lo vean como un punto de partida donde al entrar y participar en un puesto multifuncional tienes más oportunidades de hacer carrera y de que te vaya mejor y que te quedes en una industria que además te permite conocer lugares interesantes, conocer diferente gente. Y esto nos ayuda a que las nuevas generaciones que empiezan a encontrar este trabajo tengan un matiz diferente, ¿no? Muchos de los que hoy estamos en la hotelería pues empezamos lavando platos porque nos decían que eso era lo que tenía que hacer y lavabas ollas y te quedabas 8 o 12 horas y si te daban la oportunidad de quedarte 16, pues te quedabas, ¿no? Y había un chef que te decía, yo te digo a qué horas llegas, pero no a qué horas te vas. Y pues no sé si estábamos mal de la cabeza, pero así hicimos y hemos pasado muchas décadas. Hoy tiene que cambiar la configuración de las posiciones, porque hoy, por ejemplo, en México, un mesero pues gana de la propina y si mañana se va a servir bodas y puede trabajar 3 días el fin de semana, va a ganar mucho más dinero que si trabaja en la cafetería de un hotel. Un cocinero también se puede ir a servir bodas los fines de semana, bodas grandes. En México las bodas son unas fiestas gigantescas que a veces hay 2,000 personas. Entonces se emplea muchísima gente y se paga muy bien. Puedes trabajar 3 días el fin de semana y
ganar mucho dinero, bueno, ganar más de lo que ganarías en un mes en un hotel. Entonces tenemos que cambiar toda esta configuración para que la gente tenga una calidad de vida balanceada y puedan hacer ejercicio o ir al cine o hacer muchas otras cosas y que lo vean atractivo como un trabajo que asocia calidad de vida y eso ayuda mucho a retener a la gente, ¿no? Lo que hemos visto ahora es que si damos más facilidad para que la gente tenga más permisos, si tienen que hacer algún trámite personal, pues les damos el tiempo, no se los descontamos. Y eso aparentemente puede generar un coste un poco más alto en la nómina, pero al final, si bajas la rotación de 10% a 5%, tienes un ahorro importante en productividad al no tener gente que está entrando y que lo tienes que capacitar y capacitar, ¿no? Entonces nosotros nos estamos concentrando en estos dos frentes: balancear la calidad de vida sobre las cargas de trabajo, respetar los días de descanso, no sobretrabajar, y otro es cambiar la función del puesto para que hagas más cosas y te sientas un poco al nivel del huésped y no te sientas como que estás siendo medio esclavo del huésped. Y eso ha tenido buenos resultados. Ahorita la desocupación que traíamos de 10% la hemos reducido al 5%. Y pues creo que podríamos bajar 1 o 2 puntos, pero por lo menos vamos a tratar de contener que esto no suba, ¿no? Está claro que mejorar la calidad de vida, que apostar por la flexibilidad es un punto a favor, por lo menos por lo que nos estaba contando Enrique, pero también os contaba el tema de una persona multidisciplinar ya, pero ¿y las posiciones específicas? ¿Cómo encuentras ese talento? ¿Cómo lo retienes, Óscar? Claro, es que ahí está el kit. Eso es evidente. Yo creo que al final las empresas tenemos que intentar, en Estados Unidos le llaman los paquetes de compensación. El paquete de compensación no es necesariamente un paquete de compensación económico, puede ser emocional, puede ser formacional, ¿eh? Y eso al final es lo que tenemos que intentar. Evidentemente hay posiciones que, oye, pues tienes que trabajar 14 horas porque son 14 horas. Los hoteles, sobre todo en puestos operativos, pues son puestos muy sacrificados, tienes problemas de última hora y demás, y esto no lo vas a poder solucionar. Pero si ese empleado eres capaz de generar un paquete de compensación donde él se pueda sentir, tenga una sensación, una determinación de pertenencia a la compañía, de manera por su compensación económica, pero también por la formación que le estamos dando y también por otra serie de ventajas que que pueda acceder, eso evidentemente va a hacer que, lo que decía antes, tenga una sensación de pertenencia mucho más cercana y no se generen rotaciones, sobre todo porque normalmente hay muchísima rotación a ciertos niveles, sobre todo a ciertos niveles bajos, los de compensación baja. La rotación es extremadamente alta y seguro que Enrique lo sufre con todo el rato, ¿no? Esto es que es algo que todos los hoteles sufrimos de manera continua. Entonces, tiene que ser buscar ese equilibrio para que el empleado realmente no solamente sea el dinero lo que tenga, que evidentemente va a serlo. Aquí venimos precisamente a lo que decía Francisco de la especialización en el maquinista. ¿Cómo hacemos visible esa vacante para que la gente sepa que falta esto? ¿Cómo se puede hacer visible eso? Bueno, la hacemos, dicen visible que falta... que falta ese talento, que también es un talento ser maquinista. Sí, está totalmente claro. Bueno, lo que hacemos es la prescripción, trabajar la prescripción interna. Entonces, coincido con Óscar, es decir, al final, del mismo modo que medimos el NPS del cliente, medimos el NPS del empleado. Tenemos una serie de medidas que, entre otros, está el salario como elemento que se valora, pero hay otra serie de medidas que también tienen su importancia de todo tipo. Flexibilidad, polivalencia, capacidad de hacer cosas diferentes, capacidad de desarrollo. Hay un montón de elementos que miden ese NPS, ¿no? Yo diría que más de la mitad de las personas que vienen a trabajar con nosotros vienen porque algún empleado que actualmente está en la empresa se lo recomienda, ¿no? Por supuesto que es una llamada de atención, una manera de atraer talento. Por supuesto que utilizamos LinkedIn y todas estas herramientas. El boca a boca de toda la vida. Pero el boca a boca de toda la vida es lo que más efecto tiene y sobre todo que la gente que está dentro se siente a gusto. Si se siente a gusto, tenemos un NPS, pues estén familiarizados con el término, pero actualmente el NPS de empleado, el ENPS es de 65. Eso quiere decir que el 65% de nuestros empleados piensan que el trabajar con nosotros es bueno o muy bueno. Diego, para trabajar en el sector en el que tú trabajas necesitas mucha especialización. ¿Cómo se forman?
Bueno, ese es uno de los grandes retos en los que nos estamos enfrentando. Es un sector que demanda, como decía antes, profesionalización, estandarización y un conocimiento del detalle específico, depende del tipo de viaje. No es lo mismo un viaje oficial, como estábamos hablando, no es lo mismo una bilateral. Hay que acudir a la formación específica. En nuestro caso hemos tenido, porque no existía, que generar esos cursos de formación específica que van desde un curso de un driver, que hoy no tiene ningún tipo de capacitación, hasta un máster universitario. Por ejemplo, en España lo vamos a poner en valor con la Universidad Complutense, precisamente. Al final del día, la formación especializada es la única manera. Hay posiciones que dentro del turismo, como en nuestro caso, es imposible, como decía Óscar, decirle a un tipo, 20, está 4 horas atendiendo a la delegación, te vas para casa y lo hace, no señor. Pero tienes que buscar otra manera de atraerle. Hay que buscarle una carrera profesional. Y esa, de verdad, es un refuerzo para tener el talento. Como decía Óscar, al final, y creo que como decía Enrique, al final la gente, y Paco, la gente quiere trabajar en tu empresa porque al final es feliz. Porque al final tiene un desarrollo profesional, pero también personal. Y eso, el único camino es acudir a una formación especializada. Y a que el sector a que te dedicas pues te permita generar y poner en valor ese puesto de trabajo. En nuestro caso, es un sector que demanda cualquier proveedor del mundo, ya sea un hotel que esté especializado en atender a delegaciones o que habitualmente cada día, cada semana tiene la visita de una delegación. Hay destinos como Bruselas que cada día hay una delegación, no tiene que ser un jefe de Estado, hay un tipo que es un representante regional, como hablábamos, que tiene una serie de requerimientos y hay una falta de profesionalización en este sector. Al final, depende del sector, como decía, él no tiene maquinistas y en nuestro sector hay falta de profesionales, pero porque al final del día, aprender a manejar este tipo de viajes, que es realmente complejo, o lo haces hoy a través de la experiencia, o no hay ningún curso de formación. Por eso hemos tenido que crear esos cursos. Yo, sin duda, formación especializada. Y estandarización. Eso te iba a preguntar. ¿Y la estandarización? Es muy importante. Nosotros en nuestro caso dimos un paso más y hemos creado una norma internacional, la especie de ISO, que es la única referencia técnica que existe, que regula los flujos y comportamientos que tienen estos clientes en cada uno de esos viajes. Es verdad que hemos invertido más de 2 años en tomar requerimientos, pero hoy en día hay una posibilidad de certificar a un hotel para ayudarle sobre todo y posicionarle a que sea que cuando la delegación vaya, pues por ejemplo, los planos de planta los tenga actualizados, a qué distancia está la escalera de mano de seguridad, si puedo bloquear los ascensores, toda esa información que a día de hoy tienen que hacer una SAC inspection y que van al destino. Nosotros hemos creado una solución tecnológica, que no sé si luego hablaremos de tecnología. Sí, pero viene ahora justo, la digitalización y la tecnología. Me callo. No, perfecto, me viene para darle paso. En nuestro caso, lo que hemos verticalizado, una solución digital. Al final, lo que hemos creado es una especie de TripAdvisor de los viajes de gobierno, un sitio donde acuden los organizadores de viajes para identificar el proveedor en el destino. El hándicap que tenemos es que, y más justo después de la pandemia, el Hilton ahora es Marriott, el Ritz ahora es Mandarín, y la compañía de coches, ya el pobre mío no pudo tener a los drivers ni los coches, tuvo que reciclarse. Al final, los gobiernos, en nuestro caso, demandan esa información. Nosotros hemos apostado por la digitalización, obviamente, y hemos verticalizado un sector. Tenemos identificado, creo recordar, 17.000 proveedores en 256 destinos. Y ahora vamos a empezar a llamar a proveedores, a ofrecerles esa capacitación, porque al final del día son clientes con cariño muy rentables, no porque se gasten solo mucho dinero, sino porque son clientes que demandan todos los servicios de un hotel. No van y duermen. Claro. Usan la lavandería, usan el salón, usan los desayunos, usan al final todos los servicios del hotel. Si van a una compañía de coches, no cogen un transfer, usan una disposición de 8 horas, 10 horas. Al final del día, una delegación que visita un hotel, con cariño, en 5 días te levanta casi la facturación de un mes regular. Eso iba a preguntaros, que ¿cómo se aplica la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial que está a la orden del día
cómo se aplica en este sector para retener talento, porque el otro día leía, según LinkedIn, el 76% de los profesionales de recursos humanos necesitan la IA para retener talento y para encontrarlo. ¿Eso es así? O sea, ¿es una realidad? Yo tengo doble rol, entonces voy a opinar ahora como responsable de sistemas. Claro, yo juego con ventaja. Juego con la ventaja, como os decía, que tengo una población joven que son nativos digitales, es decir, han nacido con herramientas digitales, no hay que transformarles. Esto de la transformación digital para mí es una entelequia, es decir, digamos, nativos digitales. Y la empresa también. La empresa que es, bueno, el principal accionista es una empresa tradicional, es el equivalente a Renfe en Francia, pues de algún modo hemos sido un piloto de crear una nueva empresa con herramientas digitales desde el inicio. Si habéis tenido ocasión de viajar en nuestros trenes, pues veréis que sacar un billete es tremendamente sencillo. Todo el proceso está digitalizado de inicio a fin, sí. Desde el servicio, desde la compra del billete hasta el servicio postventa, pasando por el check-in, es decir, no hemos tenido que hacer ninguna transformación. Y eso, como os decía antes, es un atractivo. Es un atractivo en sí frente a otros competidores. El atractivo de la persona que llega a un entorno donde siempre utilizo también lo que ocurre en la oficina central. En la oficina central somos 35 personas, de un total de 300. En la oficina central no hay ningún puesto asignado, ni la directora general, ni yo, nadie tenemos un despacho, ni tenemos un puesto asignado. Ese es Rotar. No, cuando llegas te sientas donde hay sitio. Esto es muy nórdico. Aquí también lo tenemos en la Treviño. Donde llegas te sientas. Exactamente. Eso es lo primero que te choca cuando llegas, ¿no? Sí. Y preguntas por la directora general, por él en Valenzuela, y mira, está ahí sentada. Y está al lado de los de compras o de los de... Pero eso es cohesionar, eso es bien. Totalmente. Pero el otro factor diferencial es que tú pasas por la oficina y es muy difícil que veas un papel. Aquí tampoco. Pero fíjate que no hay una política de paper. No decimos, oye, el que use un papel le damos con un martillo en la cabeza. ¿No? Es conciencia. Desde el inicio es que no lo necesitan. Es decir, cualquier tarea, cualquier proceso de gestión, tienes una herramienta digital, normalmente de última generación, que te ayuda a hacer el proceso. No lo necesitas. Víctor, ¿tú crees que eso está ayudando a cubrir todos los puestos? Ese estar al corriente de la IA, de la digitalización, de la tecnología. Igual voy un poco contra todo el mundo, pero yo creo que la digitalización ya forma parte tanto de nuestro mundo que es que hablar de digitalizar una empresa ya quedan muy pocos sectores donde a día de hoy se siga usando casi papel para todo. Entonces, bueno, igual no estoy muy de acuerdo, es verdad, pero bueno. Para los operativos sí que es verdad que yo creo que a día de hoy hay una cosa trascendental que nos toca a todos, que es la inteligencia artificial, que está llegando como un tsunami y que antes o después vamos a tener que aplicarla a todos en nuestros puestos y en nuestro trabajo y adaptarnos a ella. Si esta inteligencia artificial va a cambiar la forma de, por ejemplo, contratar personal en el sector turístico, pues yo estoy seguro de que sí, ya desde el primer momento, porque una inteligencia artificial destaca porque va hacia la hiperpersonalización del contenido. Y si tú tienes que hiperpersonalizar tu búsqueda para encontrar a la persona adecuada, ya lo hace LinkedIn probablemente, pero llegaremos a un nivel todavía más extremo en el que se aplique dentro de los propios procesos y de las páginas de las propias empresas que tengan sus procesos de selección internos. Entonces, sí que creo que eso ya también empieza a estar operativo y lo veremos llegado a un nivel de intentar cuadrar persona y puesto hasta unas cosas que nos sorprenderán. Yo creo que nos sorprenderán hasta en lo personal ya, o sea, no entraremos solo en lo profesional, sino también en lo personal. Es que al final yo creo Oigan, yo pido la palabra tantito nada más. Sí, te iba a hacer la palabra, me has quitado. Yo creo que, o sea, yo creo que todos los procesos administrativos, la digitalización es muy buena y toda la parte de inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero hay ciertas cosas que todavía tenemos que resolver que van a tener que ver mucho con la estrategia, porque tú puedes contratar con inteligencia artificial toda la gente siempre y cuando la gente esté disponible. La vas a encontrar y la vas a buscar para ciertos puestos. Si de repente necesitas un e-commerce con experiencia en X resorts, con familiares, pero de parejas, pero generadores de contenido, pues quizá por inteligencia artificial puedas hacer una búsqueda interesante, pero puede ser que nadie llegue.
y puede ser que nadie llegue porque a lo mejor el puesto que tienes no es tan atractivo porque tú te tienes que reformar estratégicamente en tu compañía. Entonces vas a regresar a lo mismo. Y otra cosa que es muy importante considerar es que, por ejemplo, los bancos, que en la mayoría de los países el servicio es terrible, ¿no? Es terrorífico. Si tú tienes que tener que contactar al banco y no eres una de las 25 posibilidades que el banco resuelve, no te va a contestar el teléfono ningún ser humano y el chat te va a mandar al teléfono donde no te contesta ningún humano y eso lo hace, todo ese sistema reporta al área de Customer Experience, o sea, de experiencia al cliente, y realmente pues esa es la parte donde creo que si lo llevas a la parte de retener el talento, si tú se lo pones a Siri o Alexa, pues, no sé si sea la mejor idea, porque los seres humanos sí todavía quieren tener este sentido de pertenencia y sentido de que le importas a la compañía, ¿no? Entonces, imagínate que mañana tu jefe se vuelve Alexa y cuando le dices, oye, pues es que me duele el estómago y no voy a poder ir a trabajar, tuve un problema con mi mujer, y Alexa te va a mandar muy lejos. Entonces, creo que esa es una de las partes importantes, sobre todo por el tema que estamos tratando, que para fidelizar el talento los tenemos tiene que haber mucha estrategia de contacto humano, ¿no? Ese es mi punto de vista. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la parte en la que la inteligencia artificial puede ayudar no es tanto en la parte no humana, sino en la parte de ahorrar cierto trabajo que tenéis que hacer, que podéis invertir precisamente en lo que está diciendo Enrique, en poder valorar más de cerca a esa persona, más el trato humano y más el saber si encaja en ese perfil. Yo diría que en este caso la tecnología o la digitalización, como dicen aquellos, no da la felicidad, pero ayuda, ¿vale? Es decir, evidentemente te puede ayudar, te puede ayudar, fantástico, hiperespecialización y demás, pero al final tienes que llegar a una persona que primero le tiene que interesar lo que le estás contando, número uno, por lo tanto, y además eso vuelvo al principio de esta entrevista, ¿no? Pues si resulta que tu compensación no es la tal, pues tú puedes tener puedes acercarte a 1000 individuos, pero es que tu paquete de compensación al final no les interesa para nada, eso de entrada, ¿no? Y luego además, y por lo menos en el caso con Enrique defendemos el mismo puesto, ¿no? Oye, pues estamos en un sector que requiere es un sector en el que tienes que haber nacido un poco, naces y más que te haces, ¿no? Y tienes que muchas veces, y a mí a veces me ocurre también, cuando tengo que hacer selección de personal con nuestros equipos de recursos humanos, a veces tenemos que hacer un pitch bastante profundo, porque la gente tienes que convencer, se tiene que estar totalmente convencido, identificado, o sea, tienes que hacer una labor casi de coach con esta persona para que al final entre contigo. Es decir, entonces, vuelvo a lo que decía, no da la felicidad, pero ayuda. Ya para terminar, que os voy a hacer una ronda final. ¿Cómo se fideliza el talento en el sector turístico? La clave de esta mesa. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Evidentemente. Bueno, yo creo que estamos en un sector, el sector turístico en general, no hablo del Hospital de Puebla, que es un sector apasionante, muy dinámico. Yo siempre he dicho que es un sector muy divertido, ¿no? Es un sector muy divertido en general, ¿no? Sobre todo es el ocio y demás. Creo que todavía tenemos que intentar seguir perfilando mejor la manera en que atraemos ese talento y además, como decía antes, el poder crear ese paquete de compensación donde esa persona se pueda sentir cómoda y a gusto, se sienta identificada, se sienta bien tratada, entre comillas, a todos los niveles, evidentemente, como decía, económicos y demás. Eso es fundamental, ¿no? Porque es que si no, además lo estamos perdiendo versus otros sectores. Lo que decía yo al principio, hacia otro lado se va. Es que o se van a otros, es que yo incluso además, o sea, yo me fui de España, yo puedo contar mi caso concreto, yo me fui de España en el año 1995. ¿Por qué? Porque donde yo vivía, que era Mallorca, como antes decías muy bien, ¿no? Oye, los hoteles abrían 4 o 5 meses al año y el resto del año te tienes que buscar la vida, número uno. Y luego, número dos, las oportunidades eran muy escasas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues muchos emigrábamos, todos somos emigrantes. Yo también soy emigrante y ahora vivo en Estados Unidos hace más de 20 años, ¿no? Porque hemos tenido que buscar otras alternativas porque en ese momento no nos ofrecían las buenas oportunidades. O no existían o los paquetes de compensación eran absolutamente
ridículos, ¿no? Entonces, pues la gente termina yéndose. Y este es el gran problema que seguimos teniendo, ¿eh? Yo creo que, antes también comentabais, el sector servicio denostado, mala remuneración. No, coño, vivimos en un sector que es extraordinariamente fascinante. ¿Cómo hacemos, Francisco? Sí, en nuestro caso, igual que os hablaba antes de la experiencia de usuario cuando accede a nuestras herramientas digitales, medimos la experiencia de empleado. Entonces, tenemos todo el ciclo, tenemos un programa que llamamos el We Journey, todo empieza por We en nuestra empresa, ¿eh? Sí. Entonces, el We Journey lo que hacemos es medir desde antes de empezar a ser empleado, incluso hasta después de dejar de ser empleado, y por medio tiene pues, su carrera, su promoción, su trayectoria. Medimos diferentes puntos, lo que hablaba antes, medimos si está contento o no con su retribución, contento o no con las posibilidades de desarrollo. Tenemos indicadores para medir esto. Si en algún área ese EX, esa experiencia de empleado, medida con el NPS que os decía antes, baja, actuamos. Y esa es la forma, como decía antes, el mejor prescriptor es el que está dentro. Coincido contigo, yo trabajé en el mundo de la hotelería. Lo mejor es el boca a boca. Lo mejor el boca a boca. Entonces, cuando tú vas a un hotel de Dominicana y la gente está contenta y lo pasa bien y además gana un salario que considera aceptable, llama a otros para que vengan. ¿Cómo se fideliza, entonces? Yo creo que nadie tiene una varita mágica, obviamente. Pero sí creo que hay que, como decía Óscar ahora, hay que darle una vuelta a todo esto y darle hay que ser positivo. Yo creo que el turismo es espectacular. Sí. Yo he trabajado como financiero y he hecho muchas cosas en mi vida y es verdad que necesitas ponerle pasión. Tienes que entender, un tipo que lleva 20 años trabajando en turismo no está bien de la cabeza. Enrique creo que coincide desde México. Exactamente. Enrique se ríe porque sabe lo que estamos hablando. Exactamente. Ya sabemos que no tiene remedio. Ya. Entonces yo como empresario, yo lo que propongo es emprender, buscar nuevas ideas, buscar soluciones. En nuestro caso hemos intentado explotar un nuevo nicho de mercado, buscando soluciones, generando un programa de especialización. Al final el talento tienes que, aparte de todo lo que se ha hablado aquí en el panel, hay que darle algo al tipo que tiene talento para enganchar. El turismo es como el que vive, yo soy de Sevilla, el que vive en Sevilla pues tiene un clima muy bonito, tiene una ciudad muy bonita, no es lo mismo vivir con cariño del mundo en una ciudad que haga mucho frío, pero no vale solo vivir en Sevilla, no vale solo vivir en España, no vale solo vivir en Dominicana. No vale solo vivir en Mallorca. Aquí tenemos un ejemplo. O me ofreces una carrera profesional o tipo, yo me voy. Entonces yo creo que tenemos que trabajar, buscar colaboraciones público-privadas, buscar programas de formación, carreras profesionales, ventajas competitivas, porque al final el turismo necesita el talento y el talento se tiene que quedar en el turismo. Enrique, para finalizar, ¿crees que buscar la colaboración público-privada puede ser una solución para atraer este talento? Sí, definitivamente sí. Si puedes sumar a los destinos y a la gente, al mismo gobierno para buscar condiciones importantes y mejorar la calidad de las personas y mejorar la calidad de las fuentes de trabajo, pues eso, por supuesto que también ayuda. Pero creo que sí, definitivamente es el buscar a estas personas que ya no vas a encontrar tan locas como nosotros, pero que sí tengan esta capacidad de adaptabilidad y que vean esto como una carrera que les puede dar múltiples experiencias hacia adelante. O sea, creo que para retenerlos tiene que haber una promesa donde la gente se pueda ver, no en 10 años, sino que pueda ver qué va a pasar en los próximos 3 años y qué va a pasar en cada uno de esos 3 años. ¿No? Esa es, yo creo que la parte primordial. Pagarles bien, darles tiempo de vida y todo, pero un millennial se va a quedar solo si sabe que el sabor del helado va a ser diferente el mes que viene, el que sigue y el que sigue. Y Víctor, tú como periodista especializado en turismo, ¿crees que es necesario
esa implementación, es necesario esa fidelización del talento? No solo creo que es necesaria, sino creo que es que no hay otra. O sea, es que ha llegado un punto en el que si estábamos hablando de que la gente joven entra al turismo como una opción ocasional para poder ganar un dinero en verano y no se quedan por las razones X que sean, las empresas deben de ir a buscarles de donde vienen, que es, al igual, coincido con Diego en que la formación es fundamental y hace falta convencer, quizá desde la misma universidad, a los propios estudiantes para decirles, oigan, este es el sector en el que estamos, esto es las oportunidades que les damos, a partir de aquí, esto es lo que nosotros como empresa les vamos a aportar. Soy un fiel defensor de que, además de la colaboración público-privada, las empresas deben de ir a las universidades a buscar a sus futuros empleados. Y esto, sinceramente, como universitario reciente que soy, aunque no lo parezca, firmemente lo digo y lo diré en todos los sitios donde pueda. Empresas, por favor, vayan a buscar universitarios. Los universitarios tienen una brecha que no saben salvar cuando acaban sus carreras o sus estudios, y las empresas tienen ahí un nicho brutal de talento que pueden encontrar. Sí. Bueno, creo que no me he pasado de tiempo, ahora ya, si me he pasado me regañarán. Así que vamos a abrir ahora el turno de preguntas para los ponentes, así que adelante. ¿Creéis que hace falta un plan nacional para fidelizar el talento en el turismo? O sea, me refiero porque el último año el 70% de las ofertas de grado de turismo se quedaron sin el servicio. Hace falta que entre empresas y el gobierno un plan para fomentar que la gente vuelva a carreras como turismo y que se fomente así la fidelización en este sector. Yo diría que a lo mejor esto, yo estoy un poco desconectado en ese sentido de España, ¿no? Después de tanto tiempo fuera, pero quizás a lo mejor es un tema de oferta y demanda, es decir, oye, toda esa oferta de plazas no se cubre porque la gente considera que no es interesante, quizás. Y eso, si es así, es muy serio y muy grave, porque la formación es muy importante. Entonces, algo o no lo estamos sabiendo leer o no lo estamos sabiendo analizar o lo estamos haciendo mal. O sea, si se están quedando plazas por cubrir, donde normalmente yo leo a veces, ¿no? Un montón de gente, números clausus, no caben los estudiantes y demás, y luego resulta que hay carreras que no se cubren, ¿no? Especialmente en España, por ejemplo, en este caso, que el sector turístico aporta al Producto Interior Bruto, eso es un aportador muy importante, ¿no? Algo evidentemente no estamos haciendo bien. Y a lo mejor también coincide con todo lo que hemos estado hablando todos, ¿no? El cómo podemos atraer ese talento, cómo podemos incentivar a la gente, cómo podemos hacer que estén incentivados para poder estudiar o trabajar en el sector. Algo no les estamos sabiendo llegar de una manera adecuada. Y pueden ser muchos factores, todo lo que hemos comentado. Bueno, pues yo quería agradeceros muchísimo haber participado en esta mesa, tanto a los ponentes de esta como a los de la mesa anterior, en esta Explorando Océanos Azules que hemos podido celebrar aquí en Atrevia. Y para clausurar estas jornadas contamos con la concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, con Almudena Maillo, que además recientemente, junto con el alcalde, con José Luis Martínez Almeida, han presentado el Plan Estratégico de Turismo de Madrid 2024-2027, y es un plan que se va a centrar en 4 perspectivas, que es la medioambiental, la económica, la política y la social, así que os dejo con ella para que pueda clausurar estas jornadas. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a Atrevia por invitarme a clausurar esta mesa. He podido escuchar poco, pero lo que espero es que me podáis mandar las conclusiones de estas mesas de trabajo, en la que seguro que se han tratado, bueno, pues un tema que a mí me parece apasionante que pongamos en el ojo, porque yo creo que hablabais de talento, hablabais de por qué, lo que he podido escuchar, por qué no se llenan los cupos, por qué no. Y hay veces que tenemos que, yo creo que hacer la reflexión de cuánto es de importante el turismo. Realmente para España y en este caso para Madrid, el turismo es una de las principales economías e industrias que tenemos en nuestra ciudad. Si hablamos de datos, es el 12% del Producto Interior Bruto, si hablamos de empleos son 200.000 empleos y por tanto una de las economías que más está creciendo. Por tanto yo creo que deberíamos de hacerle más caso, y ahí yo creo que todos los que trabajamos en el sector deberíamos de levantar la mano y decir, oye, esta es una industria que hay que mirar con seriedad y sobre todo a efectos de generación de empleo y de posibilidades de crecimiento. Aquí que está mucha gente joven y a efectos de innovación, hay muchísimos emprendedores aquí con unas posibilidades de crecimiento
y de dar empleo y de dar oportunidades, y en el que además España es número 1 y Madrid también estamos en esa liga de querer liderar un modelo turístico sostenible en el tiempo, que yo creo que es un sector económico que hay que tener muy en cuenta. Desde luego en el Ayuntamiento de Madrid, y aquí vengo a hablar un poco de mi libro, como decía Jenny, aprovechando, así lo vimos en el 2019, conscientes de esos datos, decíamos, oye, el turismo está muy bien, pero tenemos que saber qué turismo queremos para la ciudad. No es lo mismo recibir un turismo que otro, porque hay uno que te genera riqueza, que te genera empleo y que te genera también, no hay ninguna industria que tenga un efecto más multiplicador que el turismo. Y aquí os voy a dar un dato, ¿no? Y muy importante. De cada 100 empleos que se generan directos de turismo, se generan 46 en economías diferentes al turismo, ¿no? Por tanto, ¿qué industria tenemos que sea más multiplicadora que el turismo? Por eso yo creo que los destinos tenemos que trabajar muy en serio en traer un turismo que llamamos de calidad. A veces apostábamos mucho por la cantidad, ¿no? A veces estaréis siempre con esos titulares de récord de turistas. Pues yo creo que más que en el número de turistas, que es importante, tenemos que fijarnos en la calidad del turismo, ¿no? Y el turismo, ¿qué nos genera? ¿Qué impacto tiene en nuestra economía? Porque al final nosotros, a los destinos, lo que le interesa es generar un turismo que genera riqueza y genera un impacto muy positivo, ¿no? Pero, y por tanto hay que cuidar, porque además no solo desde el punto de vista económico, sino que nos permite ser ser nuestra mejor seña de identidad al mundo, ¿no? Porque el turismo es verdad que son números, pero yo creo que no tenemos que olvidarnos que también el turismo tiene un alma detrás, ¿no? Genera una experiencia de vida a la persona que viaja, que por tanto se queda en un recuerdo para siempre de lo que nosotros queremos vender o que queremos transmitir. Y por tanto yo creo que eso para los destinos es muy importante, preservar nuestra identidad, hacerlo diferente y que esa experiencia que quiere el turista sea única y que a la vez genere esa riqueza que queremos y podamos vender, en el término más económico, el mensaje que nosotros queremos dar. Yo creo que en ese sentido Madrid, como os decía, en el año 2019 pensamos que había que establecer una hoja de ruta clara, que teníamos que saber hacia dónde queríamos ir. Para eso nos fijamos una serie de objetivos, que nos íbamos a fijar en la calidad del turismo y no en la cantidad de turismo, y para eso necesitábamos fijarnos en cuál era el gasto medio que tenía el turista en Madrid y cuál era la estancia media, que esto como medimos también para hacer sostenible, ahora que hablamos tanto de sostenibilidad, un destino, y por tanto nos fijamos esos objetivos. Para eso, ¿qué necesitábamos trabajar? Necesitábamos trabajar en colaboración con el sector privado. El sector turístico madrileño es un sector turístico muy potente, con mucho talento, que se vio además en la época de la pandemia, ¿no? El sector más afectado que pudo haber en la pandemia era el turístico, porque se cerró de golpe. Y por tanto todos tuvieron que ponerse a inventar nuevas cosas. Es verdad que en Madrid tomamos desde la Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento de Madrid unas políticas muy valientes, con mucho coraje, pero también contamos con el apoyo del sector de que teníamos que ser rápidamente los primeros en abrir, combinando seguridad sanitaria, pero también con esa apuesta por la economía, porque no podía dejar de funcionar. Y eso nos permitió, bueno, contar con un sector que quiso apoyar también a la ciudad y a la región, y con ideas muy imaginativas para seguir atrayendo turismo. Fijaros lo que pasó, además, que esa apertura y esa apuesta lo que hizo que fuera que llegó nueva inversión turística a Madrid. Los grandes hoteles de lujo justo abrieron después de la pandemia. Madrid tenía una carencia de hoteles de lujo justo, llegaron primero Four Seasons, Mandarin, Rosewood, todas las grandes marcas que nos faltaban. Y en los últimos 2 años la inversión hotelera ha sido casi de 1.200 millones de euros en la ciudad de Madrid, atrayendo estas marcas de lujo, que nos ha hecho también atraer nuevo turista que teníamos a Madrid. Por tanto, el apostar por esa imagen de, primero, dar esa seguridad jurídica a la inversión, apostar por el sector turístico en colaboración con el sector privado, y para eso dijimos, oye, pues vamos a trabajar. No hay un sector más transversal, como os decía, que el turismo. Necesitamos trabajar más mano a mano con ellos y saber dónde tenemos que ir a hacer una apuesta, porque Madrid también hay que hacer siempre autocrítica. No teníamos un posicionamiento internacional fuerte, eso es verdad, era una ciudad mucho más administrativa como capital, pero nos faltaba esa imagen pujante de Madrid como ciudad atractiva, como destino turístico urbano, y ahí teníamos que hacer un posicionamiento. Entonces trabajamos, y además teníamos la peculiaridad de que Madrid
es uniprovincial, trabajamos con la comunidad, teníamos una marca muy potente, pero que no estábamos trabajando bien porque trabajaba por un lado la comunidad, por otro lado el ayuntamiento, con presupuestos diciendo, oye, ¿por qué no trabajamos con un presupuesto único en la promoción junto con el sector privado? Hicimos un acuerdo, ¿no?, con la comunidad del ayuntamiento y del sector, con una mesa de expertos en los que son el sector turístico, pues, desde los hoteles, la hostelería, el transporte. Vamos a ver hacia dónde tenemos que ir, cuáles son nuestros mercados objetivos, dónde hay oportunidades en las que no estábamos, creando una única marca, yendo con Madrid en grande, y nos permitió, bueno, pues establecer una hoja muy clara estratégica en cuanto a la promoción. Luego vimos también que nos faltaba también trabajar más con el sector propio de la ciudad, ¿no?, porque el turismo después de la pandemia cambió mucho, ¿no? Antes, pues lo que fijaba, los criterios que fijaba un turista para viajar, pues eran unos, y ahora ha cambiado por el de la experiencia. Seguro que habréis hablado mucho hoy de la experiencia turística, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con esa experiencia que hay en Madrid, en la que tenemos muchos activos, y trabajar directamente con esa preocupación que puede haber cuando un turista viene a Madrid. Es importante el hotel, es importante lo que viene a ver culturalmente, es importante la restauración, pero todo tiene que funcionar. La experiencia tiene que ser completa, porque la experiencia empieza desde que baja un turista en el avión hasta que se va, incluso cuando después se va, para seguir recibiendo información de la ciudad. ¿Sí? Por eso hemos constituido ese consejo local que ayer se presentó, donde estamos trabajando con todo el sector, y os digo que hay más de 50 entidades asociativas, porque, como os decía, el sector turístico es todo. Es tan importante la visión de los guías turísticos, de las gobernantas de los hoteles, de los conserjes, de los grandes propietarios, todos. Al final es una cadena de valor en la que todo tiene que funcionar y todos los tienen que aportar. Es verdad que tenemos en Madrid un gran activo cultural como son los grandes museos, pero la revolución gastronómica que estamos viviendo, la noche de Madrid también es uno de los grandes, y todo tiene que funcionar perfectamente. Por eso en ese consejo local es donde vamos a poner las claves para trabajar en cuál es la siguiente reto que tenemos, y en ese plan estratégico, que es el que nos tiene que marcar esta hoja de ruta para los próximos años y hacer sostenible el destino, porque está muy bien estos datos que tenemos hoy, y os digo uno que es el más impactante para que veáis cómo ha cambiado Madrid el posicionamiento turístico que teníamos. Ahora ya estamos posicionados como cuarto destino urbano del mundo, nunca habíamos estado en esa posición, y eso yo creo que nos permite, pues, atraer ese turismo de calidad. Antes ya hemos recuperado el número de turistas antes de la pandemia, ahora incluso en algunos mercados, sobre todo latinoamericanos y de Estados Unidos, tenemos unos datos un poco mejores. Y lo más importante es ver cómo ha impactado, el impacto económico ha cambiado, ¿no? Antes estos turistas nos generaban 18.000 millones en la Comunidad de Madrid, ahora son 21.000 millones. Quiere decir que el mismo número de turistas ahora generan más ingresos para la ciudad, o tiene un impacto económico más importante en toda la ciudad, y que al final eso repercute en el comercio, en la restauración, en toda la cadena de valor, y eso nos demuestra que al final hemos conseguido atraer un turista nuevo a la ciudad de Madrid. Yo creo que ese es el camino por el que tenemos que seguir, apostando por la calidad y no la cantidad, nosotros y todos los destinos, porque el turismo hay que hacerlo sostenible, hay que hacer que haya una plena convivencia entre el ciudadano y el turista. Yo creo que es negativo cualquier mensaje que se dé en contra, porque finalmente es una industria generadora de valor, y yo creo que no nos tenemos que cansar los que hablamos y trabajamos de turismo de la generación de valor que tiene el turismo para una ciudad, no solo por el término económico, sino por la parte también del alma que tenemos en la propia ciudad, ¿no? Yo creo que cuando hablamos incluso de otras ciudades, la posibilidad que te da el turismo es vender lo que tus propios valores, tu propia tradición. Nosotros lo que más vendemos es nuestro estilo de vida, lo que más les gusta. A veces siempre tenemos la ducha, y Jenny seguro que se lo ha oído muchas veces, nos falta un icono en Madrid. ¿Cuál es el icono de Madrid? Seguro que si pregunto aquí, nadie coincide cuál es el icono de Madrid. Unos dirán que es el Bernabéu, otros dirán que es el Oso de Padroño, la Puerta de Alcalá. Ah. Y entonces nadie coincidirá en cuál es el icono de Madrid, porque para uno es uno y para otros es otro. Y efectivamente a veces decimos, bueno, es que a lo mejor nuestro icono es inmaterial. Y nuestro icono yo creo que es nuestro propio estilo de vida, que es lo que llama la atención al mundo, que aquí hay vida lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, las 24 horas al día está abierto. Entonces yo creo que el vender lo que nos hace único, y por eso el eslogan de nuestra campaña y de nuestro plan estratégico es: si la vida fuera una ciudad sería Madrid, porque es una ciudad de vida, ¿no? Entonces yo creo que cada ciudad tiene que saber cuáles son sus atributos, qué es lo que tiene que vender,
y ser conscientes de que eso es nuestra alma y nuestra identidad propia del propio madrileño, porque el propio madrileño, que es una persona el madrileño es una persona que ha nacido en cualquier parte del mundo, pero que reside en Madrid, es realmente lo que nos define y lo que nos hace único, ¿no? Por tanto, yo creo que, no sé, yo creo que tengo que terminar por empezar desde el principio. El turismo yo creo que hay que defenderlo como gran industria generadora de valor, como gran industria generadora de oportunidades, de atraer talento, y que tienen que ver en la juventud, en la formación fundamental, en la inversión, cómo es una industria en la que hay que apostar, hay que cuidar también, porque si no se cuida bien, también estamos viendo los efectos negativos, y cuando no se entiende bien los modelos turísticos, se te vuelven en contra. Por tanto, es un bien preciado que hay que cuidar, que hay que mimar, que hay que saber trabajar con él para que no tenga esos efectos negativos que hemos visto en alguna ciudad y que están ya dando vuelta atrás porque se te puede ir de las manos, ¿no? Yo creo que como industria generadora de valor, como os decía, hay que cuidarla, hay que apostarla, hay que quererla. Es la industria de la felicidad también, por lo tanto, trabajar en la industria que genera felicidad a otros, yo creo que siempre está muy bien. Es verdad que es muy demandante y es muy exigente porque cuando más trabajo es cuando los otros descansan, pero a la vez es el producto más bonito que tiene una ciudad. Por tanto, os animo aquí a todos los que trabajáis a traer ese talento, que lo traigáis a Madrid, que es una ciudad que apuesta por ello, por el talento, por las cosas bien hechas y que entre todos trabajemos por defender este sector turístico que es tan bonito y que genera tanta riqueza y tanta felicidad a otros. Así que nada más, que muchas gracias. Yo espero que me mandéis estas conclusiones de todas estas mesas porque he visto todas y todas quería haber estado, pero no he podido. Así que muchas gracias a Trevia también por invitarme. Gracias. Por clausurar esta nueva jornada y lo dicho, os esperamos en los siguientes Océanos Azules. Gracias a todos.